Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 4 de abril del 2025 y este es el resumen semanal de los mercados en donde vamos a ver de qué manera el mercado reaccionó a el día de la condenación, que en realidad Trump lo llamaba el día de la liberación, del miércoles pasados, donde vemos que yo no sé, yo me pregunto, ¿estaremos ante el inicio del mercado bajista más estúpido de la historia? Y a ver, técnicamente todavía no estamos en mercado bajista, o sea, si yo tomo acá el último récord histórico y tomo la medición y me fijo hasta acá, hasta el día de hoy, llevamos un 17,5 de baja. O sea, técnicamente no estamos en mercado bajista, estamos en corrección mayor. Este ya es el contexto donde yo les digo, bueno, ya no hace falta, ¿no? O sea, aplicarle el procedimiento, pero es donde yo digo, bueno, cuando ya la corrección se hace de más del 10%, ahí uno tiene que empezar a mirar con mucho más detenimiento qué es lo que está pasando, dónde se pueden llegar a deteriorar los fundamentos macroeconómicos, en este caso sería de la economía de Estados Unidos, o microeconómicos cuando ya miramos algún sector en particular, alguna empresa en particular, no sé, por ejemplo, bueno, lo que fue la burbuja.com, ahí sí fue un mercado bajista bastante más focalizado en algún tipo de empresa, porque de hecho los bancos dentro de todo anduvieron bien, o sea, no es que afectó a todos los sectores como puede ser la crisis del 2008, la crisis del COVID. Bueno, acá todavía estamos en corrección mayor, obviamente ya no hace falta que yo diga, bueno, ahora ya que estamos más abajo del 10%, estamos en un 17%, vamos a preguntarnos a ver qué es lo que está ocurriendo, porque ya todos sabemos bien lo que está ocurriendo. De hecho, en 2018, me acuerdo que, ¿se acuerda que yo les mostraba que en 2018 tuvimos un casi mercado bajista? Porque en aquel momento, bueno, el 2018 fue un año bastante complicado, fue el segundo año presidencial de Trump, acá, que tuvimos esta corrección que ven que duró 3 meses. O sea, esta sí que fue una corrección bastante más típica. Esta sí fue una corrección que arrancó el 3 de octubre, me parece, a ver. Sí, arrancó el 3 de octubre y terminó después de Navidad, me parece, ahí. Y esto, sí, no, el 24 de diciembre, justo el día de Nochebuena, que fue ahí casi el 20. Estos fueron 3 meses y acá sinceramente costaba mucho entender, o sea, por qué el mercado estaba bajando tanto. Sinceramente, acá fue una corrección mayor, casi ahí mercado bajista, que realmente costó mucho porque nunca quedó muy claro. Después salieron algunos artículos explicando que habían sido unos fondos de inversión que habían tenido que cerrar, que liquidaron posiciones y eso provocó tanta baja. En general la mayor culpa de aquel momento se lo lleva la Reserva Federal, porque ya digo, a pesar de que estaba Trump ya en ese momento y ya estaba jodiendo con la guerra comercial, no era para nada, no era la escala que estamos viendo en este momento. O sea, ahora, como para que nos hagamos una idea de la escala, a partir del miércoles pasado, Trump le puso aranceles a todo el mundo, excepto a dos países. Uno es Corea del Norte y otro es Rusia. Lo de Corea del Norte lo puedo entender porque ni lo tienen en cuenta. Pero después digo, a ver, le puso aranceles a la isla de McDonald's. Que la isla de McDonald's yo no sabía ni que existía hasta el miércoles pasado. Resulta ser que es una isla cerca de Australia y cerca de la Antártida, una isla totalmente deshabitada en lo que solamente hay lobos marinos y pingüinos debe haber, pero si vos querés ir ahí a habitar esa isla y poner una fábrica y exportarle algo a Estados Unidos, ahora vas a tener que pagar un arancel. Bueno, a ver, una anécdota que se suele contar de Isaac Newton, una anécdota verdadera. Vieron que eh, a Buffett, no sé, figuras históricas que han intervenido en los mercados financieros le atribuyen hechos, le atribuyen frases que nunca dijeron. Sobre todo con Buffett lo suelen hacer mucho últimamente, pero bueno, hay una frase que sí es cierta de Isaac Newton, de que él realmente perdió toda su fortuna en una burbuja especulativa que llamaba la burbuja especulativa de la Compañía de los Mares del Sur, que es de 1720, fue cuando explotó la burbuja, y ahí fue cuando Isaac Newton dijo la famosa frase que quedó registrada, donde él decía que podía predecir el movimiento de los planetas, pero no podía predecir la estupidez humana. Y bueno, estamos un poco en esa situación, porque
Lo que más me molesta de esto es que, parado en el 2022, en el mercado bajista de 2022, yo puedo en todo caso echarme la culpa y decir, a ver, en 2021 ya la inflación de Estados Unidos estaba siendo alta, creo que Estados Unidos termina ya el 2021 ya arriba del 5% de inflación, ya era obvio que la inflación se estaba acelerando, todos menospreciamos eso, incluso la Reserva Federal venía menospreciando la inflación, diciendo que era un fenómeno temporal. Después terminó siendo mucho más permanente. Pero entonces vos podés decir, bueno, ahí yo cometí ese error de no haber prestado atención a la inflación, de haber menospreciado lo que estaba pasando con la inflación. Pero bueno, las señales de que la economía de Estados Unidos podía deteriorarse, de que el crecimiento económico podría verse afectado, ya estaban un poco ahí en 2021. Después vino la invasión de Ucrania, por supuesto, todas esas cosas. Uno dice, bueno, eso no lo podés prever, por supuesto. Pero bueno, dentro de todo el tema de la inflación, uno dice, bueno, yo podría haberme dado cuenta de eso. Pero acá no podés. O sea, porque dependés de un tipo. O sea, dependés de lo que pase por la cabeza de un tipo y de su equipo económico, que ahora vamos a ver un poco qué es lo que tienen en la cabeza, a ver qué es lo que están planeando. Pero es mucho más complicado eso, porque acabo de decir, por más que yo mire los datos macroeconómicos a Estados Unidos, por supuesto que no venía mal. Biden, sea como sea, dejó una economía que estaba creciendo bastante bien, con una inflación ya muy controlada, con relaciones, o sea, dentro de todo yo puedo decir que el punto más fuerte de la presidencia de Biden fue el tema diplomático, de cómo se fue dando cuenta, digamos, de la influencia que estaba ganando China. Entonces empezó a fortalecer las influencias diplomáticas con Japón, con la India, con Australia, o sea, haciendo contratos militares para proveer a Australia de submarinos nucleares, para darle asistencia a la India, por supuesto con Taiwán. O sea, eso creo que sería como la parte más fuerte del gobierno de Biden. Después el resto más o menos siguió como venía. Y bueno, Estados Unidos es una economía muy fuerte. A ver, es la economía más rica del mundo. Es el mercado más rico del mundo. Porque vos podés mirar, decir, bueno, Europa también tiene 500 millones de habitantes. Y eso es una región muy rica. Sí, es cierto, pero tenés bastante más disparidades. O sea, una persona en Alemania es mucho más rica que una persona en Rumania, ponele, o Bulgaria, y ambos están en la Unión Europea. En vez en Estados Unidos, ahí tenés un nivel, o lo mismo China, o sea, China tenés ciudades, Shanghái, tenés Shenzhen, tenés Beijing, por supuesto, donde el nivel promedio es bastante alto. En algunos lugares, incluso en Shanghái, tenés niveles económicos en algunas partes superiores incluso a Estados Unidos, pero en general China es un país que todavía tiene regiones extremadamente pobres, ni siquiera sin contar la parte del Tíbet. O sea, incluso sin contar la parte del Tíbet, el PBI per cápita de China es $10.000 más o menos, o incluso más abajo. Entonces, claro, cuando contás la parte más rica, sí, pero digo, si vos querés venderle a un mercado como el chino, le estás vendiendo un mercado gigante de 1.400 millones de habitantes, pero que de esos, una parte relativamente pequeña tiene un nivel socioeconómico muy muy alto. La gran mayoría, cientos de millones, tienen un nivel económico, un poder adquisitivo bastante más bajo. En vez, en Estados Unidos tenés 350 millones de habitantes con un nivel socioeconómico muy alto en general. Por supuesto que hay pobreza, por supuesto. Si no, agarren el Google Street View, vayan a la parte de Los Ángeles, fíjense donde está Skid Row, búsquenlo así, con K, Skid Row, y tiren el muñequito que camina por la calle ahí, van a ver pobreza bastante importante. O sea, pero en general es una excepción. O sea, Estados Unidos, o sea, todo el mundo le quiere vender a Estados Unidos porque es el país más rico del mundo con un nivel económico muy grande. Así que, bueno, Trump se cree que se están aprovechando de esa situación y quiere hacer algo al respecto. Entonces, por eso va todo este tema de aranceles y que está provocando esta situación. Entonces, a ver, antes para entrar un poco más en detalle, a ver, obviamente estamos en una corrección de mercado, esto todavía no es un mercado bajista, pero pinta estar camino a hacerlo si es que Trump efectivamente va a seguir los pasos de su plan, que ya vamos a ver. Pero bueno, ya veremos a ver si efectivamente, a ver si esperamos un poco o a ver qué hacemos o es oportunidad de compra. Pero lo que primero me interesa aclarar
es que justamente esto muestra lo que es el riesgo sistémico. Y yo insisto y he venido insistiendo en estos últimos videos en tratar de explicar y que se entienda el riesgo sistémico, porque nos pega directamente por el tema Argentina. Porque uno dice, a ver, yo compré acciones argentinas. Los números en Argentina están mejorando prácticamente todos los meses. O sea, sale el EMAE, da que el crecimiento económico de Argentina, el rebote económico de Argentina viene mejor de lo esperado, la inflación sigue bajando, nadie tiene una expectativa de que la inflación se vaya a acelerar, el acuerdo con el fondo, sea como sea, va a salir. De hecho, Milei fue a Estados Unidos, no fue a Estados Unidos a reunirse con Trump, o sea, no tiene agendada una reunión bilateral con Trump, Milei. Creo que se vio ahí en Mar-a-Lago, no estuve tan al tanto de eso, pero Milei fue a Estados Unidos básicamente a reunirse con el Fondo Monetario, lo llevó al Toto Caputo, o sea, fue a eso, o sea, la agenda de Milei no era reunirse con Trump, justo se dio la casualidad de que, bueno, que justo sale, ahí el 2 de abril sale Trump con todo el tema de los aranceles, pero, digamos, justo sale eso. Entonces, la cuestión es, o sea, uno mira que los fundamentos de Argentina están mejorando, con lo cual las condiciones para que las empresas ganen más dinero, o sea, no solo aumenten sus ingresos, sino que también aumenten sus ganancias, o sea, que mejoren los márgenes de rentabilidad y encima que baje el riesgo país. Tengamos en cuenta que el riesgo país de hoy ya superó 900 puntos, estamos cerquita incluso de volver a los 1000 puntos. Entonces uno dice, ahí está la cuestión, uno dice, che, pero a ver, yo hice los deberes, o sea, analizo Argentina, veo que la situación argentina está mejorando, compro empresas, diversifico un poco, compro empresas que están subvaluadas y hace 3 meses que vengo a la baja. Claro, exactamente, por riesgo sistémico. O sea, porque te guste o no te guste, es frustrante, pero es así. Cuando vos comprás acciones, vos asumís 2 tipos de riesgo. Vos asumís riesgo sistémico y riesgo no sistémico. O sea, el riesgo no sistémico es el riesgo de la acción en particular que estás comprando, de las características de la empresa que estás comprando, del sector todo, pero de la empresa puntual que estás comprando. Y después asumís un riesgo sistémico, que es el riesgo de comprar acciones. O sea, vos al comprar acciones estás metiéndote justamente en un instrumento que tiene determinadas características. Y esas determinadas características de las acciones hacen que tenga un riesgo por ser lo que son. Entonces, es el riesgo que podríamos llamar el riesgo del mercado, o sea, el riesgo que asumimos sin importar el tipo de acción que compramos. Entonces, a ese tipo de instrumento, por las características que tiene, le afecta cosas que, por ejemplo, a los bonos no le afecta. Entonces, acá está la cuestión. Uno dice, ¿por qué las acciones en el largo plazo siempre rinden más que los bonos? O sea, ¿por qué un portafolio diversificado de acciones en el largo plazo, como puede ser el Standard & Poor's, rinde más que un portafolio diversificado de bonos? ¿Por qué? ¿Porque tuve Apple? Porque no, porque compraste acciones. O sea, por las características que tienen las acciones, vos ya mereces, como las características que tienen las acciones implican que vos ya vas a tener un riesgo mayor, entonces mereces en el largo plazo ser compensado por ese riesgo. O sea, esto Buffett lo explica muy bien, muy bien. O sea, yo me acuerdo de haber subtitulado un video de Warren Buffett hace un tiempo que, si mal no recuerdo, el video está en mi canal personal, no está en está en el mío personal, que es un video del 2022, me parece, que creo que se llama... Si solo mirás el precio para invertir, no estás invirtiendo, algo así. Es un reportaje muy lindo de Buffett, que dije, esto hay que subtitularlo, y lo subtitulé. Y ahí, en ese reportaje, lo que dice Buffett, bueno, justamente dice, cuando vos valuás un bono, ¿qué haces cuando vos valuás un bono? Vos agarrás y decidís el bono, vamos a suponer, no sé, Telecom, TLCMO, la ON de Telecom. No me acuerdo cuándo vence, pero vamos a suponer que vence en 2029. Bueno, vos ya tenés ahí un vencimiento. Entonces vos decís, listo, esta ON hoy vale tanto, tiene este precio de mercado. Vence en 2029 y me va a pagar $8 cada 100 nominales, o sea, dividido en 2 pagos anuales de $4 cada uno, el 18 de enero y el 18 de julio. Entonces yo ya sé eso. Entonces yo ya eso lo pongo en un Excel, por ejemplo, y hago el cálculo y me fijo cuánto vale la TIR y todo eso. Entonces, lo que dice Buffett,
muy, muy didáctico como siempre el querido Buffett, él dice, valuar una empresa es lo mismo con la diferencia de que vos no tenés los flujos que van arriba. Cuando vos tenés que calcular la cuenta, arriba van los flujos de fondos que vos vas a recibir. Por ejemplo, en el bono, vos arriba ponés los cupones que vas a recibir, abajo ponés el factor de descuento para traer a valor presente. Ahí está el costo de capital, por ejemplo. Entonces, yo el costo de capital lo puedo calcular, lo puedo estimar. O sea, también siempre termina siendo una estimación. Entonces, ahí está la cuestión. Cuando yo evalúo un bono, todo eso ya está dado. O sea, lo único que sale es la TIR que sale por descarte. O sea, yo calculo el rendimiento de un bono. Cuando calculamos vemos que la TIR de un bono argentino es tanto, o la TIR, la tasa de retorno de una obligación negociable, por ejemplo, ya que estoy hablando de la de Telecom, yo digo, si yo compro una obligación negociable de Telecom a este precio, está rindiendo más o menos un 8, un 8,5 anual. ¿Por qué? Porque el precio que tiene hoy en el mercado, por los flujos, por el vencimiento, el único dato que me queda indeterminado, que yo lo saco por descarte, es la TIR. O sea que el rendimiento me sale por descarte. Cuando yo evalúo una acción, cuando yo evalúo una empresa, como lo dice justamente Buffett en esa entrevista, yo no tengo los números que van arriba, no tengo los flujos de fondos. Entonces mi trabajo es poner esos números. Y eso lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver la valuación de Mercado Libre. Después veré cómo sigo, porque con esto que está pasando, digo, bueno, no voy a frenar mis valuaciones, después veo si sigo poniendo valuaciones, porque tengo que evaluar Nvidia también y tengo que evaluar otras empresas más. Pero bueno, hoy vamos a ver sí o sí la de Mercado Libre y después vemos con cuál sigo más adelante, ¿no? Pero bueno, ahí está la cuestión, ¿no? O sea, yo quiero evaluar una empresa y a diferencia de lo que me pasa con un bono, yo no sé qué flujo poner arriba, tengo que estimarlo yo. Y nuevamente, o sea, como siempre lo comentamos, toda evaluación es siempre una opinión. En última instancia, siempre es una opinión mía. Entonces, gana el que se acerca más a lo que en realidad va a terminar pasando en el futuro, pero siempre es algo indeterminado, siempre es algo que conlleva riesgo, que conlleva incertidumbre. Entonces, por esa misma naturaleza de las acciones, que las acciones en su precio hoy y siempre están descontando un flujo de caja futuro ajustado por riesgo, por esa misma naturaleza, y porque yo en los bonos sí sé cuál es ese flujo de caja futuro, sé el precio y por lo tanto sé también el riesgo, como en el bono yo eso lo sé, y en las acciones eso no lo sé, sobre todo no sé los cash flow. Entonces, por esa misma cuestión, yo merezco ser compensado más que si tengo un bono. Entonces, eso es lo que yo llamo riesgo sistémico. O sea, como yo asumo ese riesgo, asumo esa incertidumbre, entonces yo en el largo plazo, pues no pasa siempre, pero en el largo plazo, merezco ser compensado más. Por eso vos mirás que el Standard & Poor's tiene 100 años de historia e históricamente ha rendido un 11%, pongámosle, contando dividendos, podríamos decir un 11% anual compuesto todos los años. Obviamente ese 11% es una mentira porque es un promedio anual. O sea, dentro de ese promedio anual está el menos 18 del 2022, el menos 50 del 2008, o sea, el más 31 del 2019, el más 25 del año pasado, y así, ¿no? O sea, hay números muy extremos, pero en general uno dice, bueno, en general las acciones, por lo menos en Estados Unidos, han cumplido con su trabajo. O sea, han cumplido con la idea de, mira, yo estoy asumiendo riesgo sistémico. Y ahí está la cuestión. ¿Y por qué me refiero al Standard & Poor's? Porque vos podés decir, mira, a ver, yo no quiero asumir riesgos más allá de la cuenta. Yo quiero invertir en acciones, ¿ok? Yo quiero invertir en acciones. Pero no quiero asumir riesgos más allá de lo necesario. O sea, no quiero preocuparme por si echaron al CEO de una empresa, por si tal empresa está en decadencia, por si, no sé, por si tal empresa le hicieron un juicio por monopolio. No quiero preocuparme por esas cosas. O sea, ¿qué puedo hacer? Perfecto, diversifica. ¿Querés eliminar el riesgo no sistémico de tu portafolio? O sea, ¿querés eliminar el riesgo de tener cada empresa en particular? O sea, de no tener que preocuparte por mirar cada empresa que tenés en tu portafolio. Listo, ¿qué tenés que hacer? Diversificar.
Por eso, un portafolio muy bien diversificado, como puede ser el Standard & Poor's, el Nasdaq lo pongo ahí más o menos, porque a pesar de que tiene 100 acciones, está como por ahí más concentrado, porque se considera, o sea, hay mucho debate, ¿no? Hay mucho debate respecto a qué se considera un portafolio bien diversificado, y generalmente el consenso que se ha llegado es que un portafolio bien diversificado es un portafolio que abarca varios sectores. No sé si está determinado cuántos sectores se consideraría, pero está claro que si tenés 2 o 3 sectores no estás bien diversificado, pero tiene que ser, yo calculo que en los 10 sectores, o sea, una cosa bien diversificada entre sectores, para buscar que las correlaciones no sean muy altas, y el número que se puso es 30. Por eso está ahí el Dow Jones, creo que un poco se lo puso por el índice, como para darle un poco más de legitimidad al índice Dow Jones, pero se dijo, todo portafolio que tenga más de 30 acciones diversificadas entre todos los sectores del mercado se considera bien diversificado. Ok, el Nasdaq tiene 100 acciones, con lo cual se consideraría bien diversificado, pero bueno, si tendríamos que hablar de el portafolio por antonomasia, que podríamos decir el portafolio diversificado, tenemos que decir el Standard & Poor's. Entonces, aquella persona que me dice, mira, yo no me quiero preocupar, bueno, listo, no hay ningún problema. Si vos te compras el Standard & Poor's, lo único que vas a recibir, o mejor dicho, lo único que vas a asumir es riesgo sistémico. No te va a calentar si a una empresa le pasó tal cosa, si al gerente lo agarraron en algún escándalo, si un producto de una empresa resultó ser un fracaso, eso no te va a preocupar, porque vos, al estar bien diversificado, todo ese riesgo se te elimina por diversificación. Entonces solamente vas a asumir riesgo no sistémico. O sea, si vos te compras el índice, o sea, vas a obtener un rendimiento por estar invertido en acciones. Vos te compras el Standard & Poor's, el rendimiento que vos vas a tener es el rendimiento por haber estado invertido en acciones, no por haber estado invertido en Apple, no por haber estado invertido en Walmart, no por haber estado invertido en Mercado Libre, no, porque compraste acciones. Entonces, por las características de las acciones, entonces vos mereces un rendimiento a largo plazo siempre, y entonces vas a recibir eso, teniendo un portafolio diversificado. Ahora bien, cuando hablamos de riesgo no sistémico, justamente, o sea, el riesgo no sistémico es el riesgo cuando vos ya te sentís más confiado y vos decís, bueno, a ver, me gusta esta empresa. Si vos comprás una empresa en particular porque te gusta esa empresa, justamente vos ahí asumís los dos riesgos. Asumís el riesgo por estar comprando acciones, pero además por haber estado comprando acciones de Mercado Libre, por ejemplo, que vamos a ver hoy la evaluación. Entonces, claro, pero eso ahí vos ya sos consciente, o sea, ¿cuál es tu expectativa? Por supuesto, tu expectativa es que por haber asumido los dos tipos de riesgo y no haberte comprado el Standard & Poor's y haberte olvidado del problema, por haber asumido los dos tipos de riesgo, vos mereces una compensación mayor. Vuelvo a repetir lo mismo, en el largo plazo. O sea, no quiere decir que todos los años, por haber comprado, por ejemplo, Mercado Libre, vos merezcas tener un rendimiento mayor al del índice. Entonces, el chiste, por supuesto, o sea, acá el plan que uno trata de hacer es decir, bueno, yo voy a tratar de evaluar empresas, y acá está la cuestión, ¿para qué carajo evalúo una empresa? Si con el índice me puedo olvidar del problema, listo, me diversifico, me compro el Standard & Poor's, ya está. Bueno, exactamente. Si yo me quiero olvidar del problema, me compro el índice, asumo solo riesgo sistémico, listo. Sé que no voy a ser, sé que por el riesgo que estoy asumiendo, no voy a ser compensado con un 50 o un 60% al año. Si yo compraba Meta el año pasado, me subía un 66%. Si yo hubiera tenido el 100% de mi portafolio en Meta el año pasado, hubiera ganado 66%, mientras que el Standard & Poor's subió 25%. ¿Por qué? Porque asumí los dos riesgos. O sea, dije, bueno, solo se vive una vez, o sea, hay que arriesgarse, listo, 100% de mi portafolio a Meta, entonces el año pasado me fue bien, ponele, si hubiera hecho eso, y asumir, pero uno dice, o sea, como diría Milton Friedman, no hay almuerzo gratis, o sea, vos recibiste ese rendimiento tan grande porque estuviste dispuesto a asumir los dos riesgos, o sea, tanto el riesgo de la compañía como el riesgo del instrumento en particular. De la misma manera, hoy una persona que hubiera comprado el 100% del portafolio del Meta estaría
angustiado, se sentiría mal por todo lo que bajó la compañía, porque por supuesto la compañía bajó mucho más que el índice. ¿Por qué? Por la misma razón, porque estás asumiendo los dos riesgos. O sea, por asumir ambos riesgos, si haces las cosas bien, la rentabilidad va a ser mucho mayor, pero de la misma manera vas a tener que aguantar una volatilidad mucho mayor. Por esa razón, justamente, es que uno hace una evaluación. Justamente, o sea, por esa razón yo hago la evaluación. O sea, ¿qué es lo que quiero? Quiero confirmar que la empresa puntual que estoy mirando y que estoy comprando está subvaluada, porque gracias a eso entonces tengo más probabilidades de ser recompensado y no castigado, justamente de ser recompensado tanto por el riesgo sistémico que estoy asumiendo porque estoy comprando una acción, como por el riesgo no sistémico que asumo al comprar la empresa en particular y no otra. Porque claro, cuando los mercados están en tendencia alcista, prácticamente todas las acciones suben, de todos los sectores, algunos más, algunos menos, pero suben todas, y no importa tanto el sector, no importa nada, y lo mismo pasa cuando las acciones bajan. Fíjense lo que pasa ahora, las acciones bajan, y más o menos, o sea, ni siquiera Costco, ni siquiera Walmart, ni siquiera las empresas, como vimos la semana pasada, o sea, las empresas más seguras, que pagan más dividendos, las que ya están re maduras, o sea, ni siquiera esas se salvan. Claro, porque no están cayendo porque a la empresa puntualmente esa le vaya mal o le vaya a ir mal o la gente crea que le va a ir muy mal. No, caen porque es un tema sistémico, es un tema de que las acciones se mueven así y es algo que tenés que aceptar. O sea, entonces, claro, al hacer una evaluación eso le agrega valor a tu portafolio, porque claro, cuando están subiendo mucho las acciones y vos ves que todo absolutamente sube, podés cometer el error de confundir habilidad con suerte o con tendencia. Las acciones están subiendo y vos decís, uy, qué grosso soy, qué capo soy, mira, compro esto y sube, no es que compras esto y sube porque vos sos un genio, porque la viste re bien, porque la empresa está buenísima, no, es que sube todo. Entonces, al hacer una evaluación, eso te permite jugar con información que tal vez el mercado no está mirando, tanto cuando las acciones suben como cuando las acciones bajan. Entonces vos decís, bueno, no sé, estoy comprando una acción muy alta, entonces, le hago una evaluación a una empresa que está subiendo mucho y ahí miro, por ejemplo, Nvidia, por ejemplo, y miro y digo, a ver, si yo compro esta acción y asumo ambos riesgos, no solo el del mercado, sino el de la empresa en particular, ¿qué es lo que está descontando el mercado? Porque quiero ver qué riesgo asumo, si estoy asumiendo escenarios muy optimistas para ser verdad o si estoy asumiendo escenarios relativamente sensatos. Bueno, lo mismo ahora. O sea, lo mismo ahora. ¿Por qué en este momento podemos estar ante una gran oportunidad de compra? Tanto en Argentina como en Estados Unidos. Porque las acciones están cayendo porque caen por un tema sistémico. O sea, cuando hablamos de riesgo sistémico, hablamos justamente de un riesgo que es afectado por todos los grandes temas que sabemos que rodean a los mercados. O sea, inflación, tasa de interés, desempleo, crecimiento económico, problemas geopolíticos, problemas políticos propios de tu propio país, etcétera, etcétera. Entonces, ahora decimos, che, esto que estamos viendo ahora, ¿es algo de las tecnológicas? No, es algo general, o sea, es algo sistémico. Y ahí está la cuestión en Argentina. Che, estoy comprado en Argentina, las cosas están mejorando y estoy perdiendo guita hace 3 meses. ¿Cómo puede ser? Por riesgo sistémico. Justamente, no es culpa de la empresa que estás comprando Argentina, no es que el gobierno argentino, bueno, algunos dicen que esto podría complicar el acuerdo con el fondo, bueno, en todo caso, aquellas variables que están en control del gobierno argentino van a seguir estando, como el superávit fiscal, o sea, puede generar un poco más de incertidumbre y volvemos a lo mismo, o sea, volvemos al tema de que el gobierno quiere un acuerdo con el fondo para poder salir del cepo durante este año, pero técnicamente si el gobierno mantiene el superávit fiscal no necesita al Fondo Monetario para salir del cepo. El tema es que acumular los dólares necesarios con superávit, gracias al superávit energético, al superávit productivo, lo que sea, acumular los dólares necesarios en el Banco Central para poder llegar a acumular 10.000, 15.000 palos para poder salir del cepo, al gobierno le puede llevar años. Entonces lo que está haciendo el gobierno es básicamente adelantar la salida del cepo, o sea que de otra manera se lograría salir del cepo por los propios medios del gobierno sin necesitar un acuerdo con el Fondo Monetario, pero tardará, no sé, capaz que tarde hasta el 2027, que justamente es el año donde Milei seguramente intentará buscar la reelección, o capaz que ni eso. E imaginemos que lleguemos al
al cuarto año de Milei con el cepo todavía puesto, y bueno, eso va a generar problemas. Entonces Milei lo que quiere hacer es adelantar eso gracias a un acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, digamos, todas esas variables... Uy, ¿qué pasó acá? Todas esas variables... parece que estoy hablando mucho y no estoy tocando la pantalla. Bueno, digamos, todas esas variables siguen vigentes. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Pero por qué estoy perdiendo? Bueno, porque esto es así. Cuando vos comprás acciones, vos sabés que entrás en este mundo donde estás asumiendo estos dos riesgos. A grandes rasgos asumís estos dos riesgos. Y desgraciadamente el riesgo sistémico depende mucho de la interconexión de los mercados. Entonces, te guste o no te guste, es frustrante como sea, y te la tenés que aguantar. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa si Estados Unidos entra en mercado bajista? Bueno, vamos a ver, sabemos que, o sea, obviamente que nos va a arrastrar también. En algún momento Argentina puede llegar a despegarse si es que efectivamente se firma el acuerdo con el fondo y las variables argentinas siguen mejorando lo suficiente como para que los inversores digan, che, miremos acá que en Argentina hay grandes oportunidades, pero imaginemos, ¿no?, que hoy por hoy un portfolio manager de Wall Street, un hedge fund que está en Connecticut, no están mirando a Argentina para nada, están preocupados por otras cosas, porque la mayor parte de su dinero la tienen en otro lado. Entonces no están prestando mucha atención a eso. O sea que lo último que van a ver es si hay oportunidades en Argentina. Entonces digo, estos son los contextos donde uno dice, bueno, a ver, si vos entendés esto, vos decís, bueno, no es por culpa, o sea, no es un agosto de 2019, por ejemplo, donde la caída del 50% de las acciones argentinas en un día fue justamente por culpa nuestra. Entonces no, porque en Estados Unidos no pasó nada ese día. Entonces, no, esto es algo que está pasando a nivel sistémico por las acciones, por el mercado en general, y desgraciadamente Estados Unidos es el país más grande del mundo, o sea, el más rico del mundo. Si su mercado llega a entrar o sea, si su mercado financiero llega a entrar en mercado bajista, que por ahora estamos en corrección, bueno, obviamente que nos va a arrastrar. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Y bueno, vas a tener que aguantar. Porque si las cosas en Argentina se estuvieran haciendo mal, ahí yo te diría, y capaz que tengamos que asumir la pérdida. Pero mientras tanto vas a tener que aguantar. Y no me queda otra. Y no te queda otra. Porque es así. Desde el momento que decidiste comprar acciones, es así. Es así. Y bueno, o sea, y ahí está justamente la frase del querido Charlie Munger, donde dice que justamente que la paciencia es la mayor virtud de los inversores y una de las más difíciles de conseguir. Bueno, pero a ver. Concretamente, a ver, ¿cuál es el plan que está siguiendo Trump? Eso la verdad que recién hoy pude enterarme bien por este canal de YouTube, a ver, que lo recomiendo mucho. Este canal de YouTube que se llama Money and Macro sacó, esto fue el 3 de abril, o sea, ayer, sacó este video donde explicaba de por qué los aranceles de Trump, no sé por qué la gente traduce tariff directamente como tarifas cuando debería ser arancel, por qué el caos generado en los aranceles de Trump tiene sentido para la cabeza de Trump, para el plan de Trump. Recomiendo mucho este video para el que realmente quiera entender el paso a paso que está siguiendo Trump, y no se preocupen porque este es un canal en inglés, pero tiene subtítulos, así que pónganle los subtítulos en castellano y ya está. Básicamente lo que dice este informe, este video está bastante bueno, es que Trump está siguiendo este plan que es de su principal asesor económico. Creo que después de hoy, de ahora en adelante, cada vez que sea electo un nuevo presidente de Estados Unidos, me voy a tener que tomar el trabajo de fijarme quién es el jefe de sus asesores económicos e ir a revisar qué es lo que esa persona ha escrito. O sea, o cuáles son más o menos las ideas, las posturas de esa persona, para entender, porque acá estamos hablando de noviembre del año pasado. Obviamente, este tipo, que se llama Stephen Miran, este tipo que es el jefe, actualmente es el jefe de asesores económicos de Trump, lo que vendría a ser, vieron que Estados Unidos no tiene un ministerio de economía, o sea, pero el presidente tiene un consejo de asesores, o sea, tiene un consejo de asesores que está liderado por una persona que vendría a ser más o menos, tampoco es un ministro de economía porque no tiene poder de decisión ni de nada, pero es un jefe de asesores económicos. Obviamente que también está ese jefe de asesor económico se relaciona mucho con el secretario del Tesoro, pero lo que sería acá como el secretario de Hacienda, una cosa así, pero bueno, son roles diferentes. Técnicamente Estados Unidos no tiene ministro de Economía, pero el presidente tiene este equipo de asesores económicos que lo va ayudando. Bueno, esta persona es el jefe actual, por lo tanto, claramente es la persona que más asesora a Trump en temas económicos,
y en noviembre del año pasado escribió esta guía para reestructurar el sistema de comercio global. Claro, yo me imagino, y uno dice, ¿por qué me lo estás diciendo ahora, el 3 de abril, o me lo estás diciendo recién ahora, si esto está escrito en noviembre de 2024? Claro, nadie se lo tomó en serio. O sea, nadie tomó en serio, porque aparte eso, vos lees lo que está escrito acá y claramente empieza hablando de aranceles, sigue hablando de monedas. Entonces, por lo menos, a ver, el único consuelo que me queda es decir, ok, listo, nadie tomó en serio esto, ahora seguramente todos vamos a tomar en serio esto, porque acá explica básicamente, son 41 páginas, por eso recomiendo ver el video que más o menos te lo resume bastante bien. Y básicamente lo que explica es lo siguiente, o sea, a ver, hace todo un raconto de cómo fue variando el sistema financiero, monetario, mundial de comercio desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces dice, bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos queda como potencia económica indiscutible. Está por supuesto la Unión Soviética, pero la Unión Soviética era una miniatura económica, sí, por supuesto, militarmente era muy poderosa, pero económicamente era muy pequeña en relación a Estados Unidos. Estados Unidos era casi la mitad de la economía del mundo, entonces tenía una posición dominante. Entonces se hacen los acuerdos de Bretton Woods con los países, por supuesto, de lo que sería la Europa occidental. Entonces ahí es donde surge la denominación. Seguramente cualquier persona que tenga más de 35 años alguna vez habrá usado la idea del primer mundo, el tercer mundo, que Argentina era tercer mundo, que Estados Unidos era primer mundo. Surge ahí básicamente para decir, el primer mundo son los Estados Unidos y sus aliados, el segundo mundo es la Unión Soviética y sus aliados, y el tercer mundo son los países capitalistas no aliados con Estados Unidos, porque claramente todos los países comunistas estaban todos aliados con la Unión Soviética. Entonces, por eso Argentina era tercer mundo, no particularmente porque era pobre, aunque después se empezó a utilizar como término tercer mundo como pobre, sino porque era un país capitalista no aliado a Estados Unidos. Pero convengamos que Suiza también era tercer mundo, porque era un país capitalista no aliado a Estados Unidos. Pero bueno, después se ve que como la gran mayoría de los países de tercer mundo terminaban siendo pobres o más o menos subdesarrollados, como se decía en aquella época, bueno, quedó así el término. Bueno, pero bueno, surge en Bretton Woods, donde ahí lo que diseña, bueno, se diseña el Fondo Monetario, famosa es la participación de Keynes en los acuerdos de Bretton Woods para la creación del Banco Mundial, del Fondo Monetario. Y entonces lo que se hace ahí es justamente establecer un sistema monetario. Obviamente que también ahí lo que se hace es el Plan Marshall, donde Estados Unidos va a ayudar a la reconstrucción de Europa. Obviamente que no lo hacía porque era generoso, sino porque quería que esos países, Francia, Italia, España, Reino Unido, o sea, bueno, Reino Unido obvio, pero Alemania, la Alemania Occidental, Austria, que se mantengan bajo la órbita capitalista aliada con Estados Unidos, democrática, digamos, para no empujarlos, justamente porque había varios países. Italia, por ejemplo, era uno de los países que más influencia tenía del comunismo soviético y que podían caer dentro de lo que era la órbita soviética. Entonces lo que hizo Estados Unidos fue decir, bueno, vamos a hacer un plan de reconstrucción de Europa. Al mismo tiempo Estados Unidos daba la ayuda militar necesaria para proteger a Europa, que estaba devastada por la guerra. Entonces por eso es que hay tantas bases militares en Bélgica, por ejemplo, en España, que hay muchas bases militares de Estados Unidos, o sea, surgen ahí de esa época, pero al mismo tiempo se crea el patrón dólar-oro, donde el dólar queda con un tipo de cambio fijo respecto al oro, y después las monedas europeas quedan con un tipo de cambio entre bandas. Vieron que ahora se habla, nosotros ya con Macri tuvimos un tipo de cambio entre bandas, bueno, ahora se está hablando de vuelta de eso. Bueno, en lo que fue la posguerra hubo un sistema de flotación entre bandas que le llamaban Snake in the Tunnel, que sería como la serpiente en el túnel, donde las monedas europeas más o menos se movían en un tipo de cambio respecto a la de Estados Unidos, al dólar, en más o menos una banda de flotación. Ahí está también todo el tema de Jorge Soros, cuando hizo lo del Banco de Inglaterra, porque se dio cuenta de que la libra esterlina no iba a poder soportar seguir en ese tipo de cambio entre banda, entonces que iba a romper la banda. Bueno, o sea, las cosas que las pueden investigar si es que quieren. Pero bueno, básicamente lo que hace ese sistema es que el dólar se convierta en la moneda de reserva mundial. Pues justamente las monedas europeas estaban atadas al dólar y el dólar estaba atado al oro. Entonces, los países empezaban a comerciar directamente en dólares. ¿Qué es lo que pasa? Como
justamente, o sea, los países empezaban a comerciar entre sí y con el exterior en dólares, el dólar empieza a tener mucha demanda. Recordemos que la demanda y la oferta de dinero es lo que determinan la inflación, pero también los tipos de cambio. Entonces, el dólar era una moneda que tenía una demanda adicional de la demanda que podía tener doméstica. Entonces, es una moneda que tiende a apreciarse. Y obviamente, como el tipo de cambio era fijo con respecto al oro, entonces los presidentes de Estados Unidos no podían emitir para poder evitar que la moneda se aprecie tanto respecto a las otras monedas, porque claro, el tipo de cambio con respecto al oro se mantenía fijo, pero no con respecto a las otras monedas, entonces el dólar se apreciaba. Entonces, para evitar eso, Nixon en su famoso discurso, su famoso anuncio en realidad de agosto del 71, elimina el patrón, el patrón oro, el patrón dólar oro, elimina, le saca al dólar la convertibilidad con el oro, pensando, bueno, de que de esa manera entonces ya el dólar se iba a devaluar, y no pasó. No pasó porque ya el mundo ya estaba acostumbrado a comerciar en dólares. Entonces lo que pasó es que la demanda de dólares siguió manteniéndose, y encima ya sin la convertibilidad con respecto al oro, eso permitió que haya más circulación de dólares. Entonces, obviamente el dólar se seguía apreciando, a tal punto de que en la década de los 80, creo que fue en el 85, se hicieron los acuerdos de Plaza, que se hicieron en el Hotel Plaza de Nueva York, donde los principales países de Europa y Japón acordaron junto con Estados Unidos en devaluar sus propias monedas, mejor dicho, devaluar el oro, o sea, revaluar sus propias monedas respecto al dólar. O sea, devaluar el dólar respecto a las otras monedas, que ahí lo pueden ver, o sea, si ustedes buscan el yen con respecto al dólar, van a ver que en el 80 y pico, más o menos, 85 creo que es, vos vas a ver una fuerte apreciación del yen, que es justamente por el tema de los acuerdos de Plaza, y eso fue lo que termina provocando la burbuja japonesa que estalla en el 91. Entonces, claro, ¿qué era lo que pasaba? O sea, Estados Unidos tenía una moneda que tendía a la apreciación, hasta que hizo esos acuerdos Plaza, que ayudó a que las monedas que a propósito se mantenían devaluadas respecto al dólar, que se reevaluaran, porque claro, la apreciación que tenía el dólar respecto a las otras monedas provocaba un déficit de comercio. Bueno, entonces estamos reviviendo más o menos esa misma situación. O sea, Trump dice, equivocadamente, pero bueno, lo dice, que el mundo se está aprovechando de Estados Unidos y que hay que hacer a Estados Unidos rico de vuelta, como si no fuera el país más rico del mundo. Pero bueno, no sé qué realidad está mirando, ¿no? Pero dice, el mundo se está aprovechando de Estados Unidos. El mundo se está aprovechando que el dólar es una moneda muy fuerte. Mantienen sus monedas depreciadas artificialmente respecto del dólar, en el caso de China, y capaz que sea un poco de verdad. Entonces lo que él quiere, o sea, él siguiendo esta hoja de ruta que le marca su principal asesor económico, le dice, bueno, arrancamos con las aranceles, iba a decir tarifas, arrancamos con los aranceles. Y con los aranceles lo que queremos provocar es básicamente eso, caos. Básicamente lo que están provocando. O sea, queremos provocar caos, queremos provocar incertidumbre. ¿Para qué? Para poder sentar a negociar. O sea, de hecho, creo que en la página 11 era donde decía que justamente que el presidente Trump veía a los aranceles como una buena arma de negociación. No sé si lo voy a encontrar en este momento. Bueno, me acuerdo que justamente decía, el presidente Trump mira, o sea, ve con buenos ojos los aranceles porque los ve justamente como una buena herramienta de negociación. O sea, que son una herramienta de negociación. Ahora bien, ¿qué es lo que quieren lograr? Quieren lograr lo que ellos llaman los acuerdos de Mar-a-Lago, o sea, un equivalente a los acuerdos Plaza. O sea, vieron que Milei dice que fue allá y aprovechó para negociar un tratado de libre comercio. Bueno, más o menos eso es lo que estarían buscando si es que quieren seguir esta hoja de ruta hasta las últimas consecuencias. O sea, básicamente es, no me importa generar una recesión, no me importa que caigan las acciones, no me importan las consecuencias de eso. Lo que queremos hacer es sentar a la mayor cantidad de países posible, a los países más importantes del mundo, a la mesa de negociación y negociar con ellos un nuevo acuerdo Plaza. Esta vez va a ser en Mar-a-Lago, los acuerdos de Mar-a-Lago, con lo cual, si ellos quieren negociar con Estados Unidos, quieren comerciar con Estados Unidos, van a tener que hacer un acuerdo para que sus monedas no se deprecien constantemente, para que no puedan manipular sus monedas. O sea, dicho en inglés, quiere como comerse la torta y seguirla teniendo. O sea, quiere que el dólar siga siendo la moneda de referencia mundial, pero que al mismo tiempo el dólar no sea una moneda que todo el tiempo esté apreciándose, o que otros países
devalúen sus monedas a propósito respecto al dólar para ser más competitivos. Recordemos que el resto del mundo no es como Argentina, que cuando devalúan sus monedas, en el resto del mundo, la mayoría de los países del mundo, cuando devalúan sus monedas no sube la inflación inmediatamente. Veamos el caso de Brasil, por ejemplo, o por lo menos no sube tanto como pasa en Argentina, porque otros países tienen monedas como unidad de cuenta. Pero bueno, muchos países, entre ellos China, por supuesto, mantienen artificialmente más devaluadas sus monedas para mejorar el intercambio comercial con Estados Unidos, porque volvemos a lo mismo de siempre. Todo el mundo quiere venderle a Estados Unidos, porque son el país más rico del mundo, con el poder adquisitivo más alto del mundo. Entonces todas las empresas, todos quieren ir allá, todos quieren negociar, todos quieren vender sus productos en Estados Unidos porque es el mercado que te da la mayor rentabilidad, porque es el mercado que está dispuesto a pagar más por cualquier cosa, porque tienen poder adquisitivo para hacerlo. Entonces como que Trump quiere aprovechar eso y decir, ok, listo, vos querés comerciar con Estados Unidos, querés que no haya aranceles o que te pongamos un mínimo arancel, listo. Vení, firma estos acuerdos que queremos hacer con cada uno de los países, donde lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un acuerdo por el cual vos no vas a poder depreciar artificialmente tu moneda respecto al dólar, y vamos a fijar, o bandas de flotación, vamos a fijar un cierto tipo de cambio para mantener una relación y que el dólar no se aprecie, no esté siempre apreciándose con respecto a tu moneda, para que vos de esa manera no te puedas aprovechar de tu intercambio comercial con Estados Unidos. O sea, más o menos eso, para ese lado vamos. ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros como inversores? Que esto todavía no termina. O sea, mi sugerencia, bueno, es eso, es paciencia. A ver, esto claramente no termina. O sea, si este efectivamente es el plan que está siguiendo Trump, bueno, pensemos eso. Porque claro, porque ahí está la cuestión. Con el tema de los acuerdos de Bretton Woods, todos iban a negociar con Estados Unidos, sobre todo Europa, porque sabían que de Estados Unidos había buena voluntad. O sea, sabían que podían confiar, acá está la clave. Sabían que podían confiar en Estados Unidos. Ahora bien, ¿quién confía en Trump? O sea, ¿qué presidente europeo, qué presidente, no sé, de Norteamérica, o sea, de México, Canadá, o sea, ni que hablar China, ¿no? O sea, ¿qué presidente va a confiar en Trump? Más aún, o sea, teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones y ya sabemos, o sea, a ver, Trump puede patalear todo lo que sea. Puede tirar la economía de Estados Unidos con sus caprichos, con su ego. Puede terminar llevando a Estados Unidos a una recesión. O sea, peor aún, vamos a ver qué pasa, porque ya si empiezan a aumentar los precios el mes que viene, o sea, cuando se conozca la inflación de abril, en mayo, capaz que ya da que la inflación se empieza a acelerar y la Reserva Federal, Dios no lo quiera, puede llegar a subir la tasa de interés. Entonces Trump encima quiere presionar a Powell para que baje las tasas de interés, y Powell no está para nada dispuesto a bajar las tasas de interés porque ve que puede aumentar la inflación. Entonces las cosas pueden salirle muy mal a Trump, podemos terminar en un mercado bajista, en este empeño de él de sentar a todos a negociar este nuevo tipo de acuerdo. ¿Y por qué pasa eso? O sea, porque en aquella época confiaban en Estados Unidos, hoy no confían en Trump. Entonces, los países, por lo tanto, pueden dilatar sentarse a la mesa de negociación. Y pueden obviamente empezar a buscar otros socios comerciales. A China ni le mueve la aguja, porque China es muy poquito, el 6% de las exportaciones de China van a Estados Unidos. O sea, a China ni le mueve la aguja, o sea, no le jode lo que está haciendo Trump, o sea, que sigan la suya, pensarán los chinos, bueno, Xi Jinping. Aparte de eso, Xi Jinping no tiene que preocuparse como Trump de que el año que viene tiene elecciones. Entonces Xi Jinping puede esperar tranquilo, puede dejarlo pasar tranquilo. Trump sabe que el año que viene tiene elecciones y para hacer todo esto que está haciendo, Trump está apoyándose en una ley muy vieja, que estaba como olvidada, obviamente Trump, esas leyes viejas que nunca las derogan, pero bueno, pensemos eso, pensemos este escenario de, no sé si decir de inflación subiendo, la Reserva Federal subiendo las tasas, ojalá que no, pero sí Estados Unidos entrando en recesión, entrando en mercado bajista, encima rapidísimo, o sea, estaríamos entrando en un mercado bajista tipo COVID, porque en semanas nomás estamos ya cayendo un 17%, y entonces, o sea, imagínense llegando con un escenario así a marzo, abril, cuando arrancan las campañas en los propios estados. O sea, Trump podría, o sea, obviamente, o sea, recordemos que el término, el tiempo que dura un diputado en Estados Unidos son 2 años. O sea, acá en Argentina son 4 años, pero cada 2 años en Estados Unidos la Cámara de Diputados se reconstruye al 100%. O sea, 100% va a votación de la Cámara de Diputados.
Entonces, olvídate a esta altura del año que viene que el Congreso, la Cámara de Diputados te vaya a pasar una ley. No, olvídate. O sea, en esta circunstancia, olvídate. Peor aún, los demócratas le van a pegar una paliza a los republicanos si esto sigue así, monumental. Porque recordemos que la jubilación de millones de Estados Unidos está acá adentro. O sea, esto que están viendo ustedes no es el Standard & Poor's, además del Standard & Poor's, es la jubilación de millones de Estados Unidos, de estadounidenses. Entonces, los demócratas le van a poner una paliza a los republicanos, le van a tomar el control de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y le pueden llegar a pasar una ley que derogue la ley que está utilizando Trump. Con lo cual impidiéndole a Trump seguir utilizando los aranceles como lo está utilizando, y por lo tanto lo bloquean durante sus últimos 2 años. Y Trump queda ahí inerte políticamente por los últimos 2 años. Sin poder hacer nada, obviamente, pataleará, gritará, hará lo que sea, pero el Congreso le puede frenar lo que está haciendo Trump. Lo cual, como ya lo he comentado en informes anteriores, o sea, es bueno para los mercados. En Argentina, por supuesto, es muy malo que el presidente no tenga apoyo político y capacidad de cambiar leyes y de cambiar regulaciones. En Estados Unidos, visto lo visto, ya sabemos que es muy bueno que pase eso. Cuando Trump quedó bloqueado durante su segunda parte del mandato, porque le votaron también la Cámara de Diputados a favor de los demócratas, Trump no pudo hacer mucho más y tuvimos los 2 últimos años de Trump, bueno, sobre todo el 2019 muy bueno, 2020 vino el COVID, así que ya eso fue otra cosa. Con Biden pasó lo mismo, con Obama pasó lo mismo y así. O sea, cuando los presidentes de Estados Unidos están bloqueados, es bueno para los mercados porque te da reglas de juego estables, te da previsibilidad, te permite saber que el presidente no va a poder modificar, porque ahí está la cuestión, o sea, te permite saber que el presidente no puede modificar las reglas de juego. Pensemos esto, pensemos una persona que en enero estaba pensando en invertir, o que empezó a invertir, que se compró un terreno, que estaba empezando a edificar para fabricar algo, no sé, o alquiló una oficina para prestar un servicio. O sea, toda esta incertidumbre te genera parálisis, te para la inversión, te para la toma de riesgo, te para la actividad económica. Entonces, cuando el presidente de Estados Unidos está bloqueado, todo eso fluye. Porque vos decís, listo, yo sé que por 2 años puede ser que cambie algo, pero mucho las cosas no van a cambiar. Y si cambian cosas, no van a cambiar cosas tan importantes, porque para eso tienen que ponerse de acuerdo una gran cantidad de legisladores y no va a pasar. Entonces ya está. Entonces, Trump sabe que eso se le puede venir el año que viene. Así que vamos a ver qué pasa. Pero digo, bueno, sabemos cosas, sabemos que, o sea, por lo que estamos viendo, esto todavía no terminó. O sea, esta corrección de mercado podría transformarse, lamentablemente, en mercado bajista, así que vamos a ver entonces cómo sigue esto. Pero a ver, también es cierto que podemos ver el lado positivo. A ver, todas aquellas personas que cuando las acciones suben, siempre suelen decir, ay, qué lástima que no compré más, re que hubiera comprado más, mirá cómo subió todo. Bueno, ahí está. Aprovechen ahora, o sea, ya que, ay, qué lástima que no compré, qué lástima que subió todo y no compré. Acá está la oportunidad, aprovechen ahora, pero claro, cuando decimos eso, cuando nos agarra eso, ay, qué lástima que no compré más, claro, cuando nos lamentamos de no haber comprado más, lo decimos con el resultado ya puesto. Porque claro, los que decimos que justamente queremos que venga la baja para comprar, queremos que bajen, quiero que bajen las acciones para que pueda comprar más barato, claro, lo que no tenemos en cuenta, lo que se está escapando ahí, es que todas las bajas de las acciones no se dan en el vacío. Siempre vienen con narrativa. O sea, siempre vienen con miedos, con un empeoramiento de las expectativas futuras. Así que comprar durante las bajas, obviamente que siempre equivale a comprar cuando la mayoría de la gente cree que es un mal momento para comprar. Jamás vas a comprar acciones baratas, o bueno, a veces sí, pero digo, el caso menos probable, o sea, si vos querés comprar acciones más baratas, lo más probable es que no las compres cuando todo el mundo te dice, sí, dale, comprá esa acción que es buenísima, comprá. No pasa. O sea, las mejores compras, por supuesto, como creo que dice Germán Fermo, siempre dice, los mejores trades son los que duelen. Porque justamente son esos momentos donde vos comprás porque te gusta la compañía, porque ves que la compañía es buena,
y lo sabés, y en un momento donde, como dice Kipling, hay un poema muy bueno de Kipling, donde dice, tenés que mantener la cabeza cuando a tu alrededor todo el mundo la pierde. Entonces, de esa manera vas a ser una gran persona. Bueno, está buenísimo el poema. El poema se llama Sí. Si ustedes ponen Kipling con K, ganó el premio Nobel de literatura. Kipling con K, ponen Kipling sí, poema, por ejemplo, Kipling sí, poema, les va a aparecer, es buenísimo el poema. En un momento dice, si a tu alrededor, o sea, no, al revés, si vos conservás la cabeza cuando a tu alrededor todo el mundo la pierde, bueno, vas a ser un gran tipo. Y acá está la cuestión. Acá está la cuestión de entender a ver qué es lo que está pasando. Y bueno, justamente en ese sentido, obviamente también podemos imitarlo al querido Buffett, que mucha gente lo sigue citando hoy en día. Saqué este artículo se hizo muy famoso, es del New York Times, fíjense de cuándo es, del 16 de octubre del 2008. O sea, convengamos que el mercado bajista de las hipotecarias, de la crisis financiera, terminó el 9 de marzo. El 9 de marzo del 2009. Con lo cual, esto lo escribe Buffett y dice, compren Estados Unidos. Yo lo estoy haciendo. Y bueno, dice The Financial World, o sea, el mundo financiero es un desastre, tanto en Estados Unidos como afuera. Sus problemas, sin embargo, los problemas del mundo financiero se han filtrado a la economía general. Y esas filtraciones, in a gusher, dice, en el corto plazo el desempleo está subiendo, la actividad seguirá cayendo y los titulares van a seguir siendo, los titulares de los diarios, de las noticias, van a seguir siendo aterradores. Entonces dice, yo estoy comprando. Esa es la clave. Esa es la genialidad de Buffett, o sea, poder hacer eso. Y para hacer eso tenés que saber qué compras. Aún así, si te compras el índice, no está mal. Pero dice, y acá está la famosa frase de Buffett, la gran frase de Buffett que todo el mundo responde. ¿Cuándo dijo Buffett esa frase? Acá. Dice, justamente, por una simple regla. Sé temeroso cuando los otros son codiciosos y sé codicioso cuando los otros son temerosos. Famosa frase de Buffett, ¿cuándo la dijo? Acá, en este famoso artículo. Dice, estoy comprando empresa, y fíjese lo que dice acá, estoy comprando empresas de Estados Unidos, esto es en mi cuenta personal, dice, estoy hablando de mi cuenta personal, en la cual previamente yo tenía solamente bonos de Estados Unidos. Esta descripción deja de lado mis tenencias de Berkshire Hathaway, que son simplemente con un objetivo de filantropía. O sea, lo que dice Buffett es que sus acciones de Berkshire Hathaway, que son la principal parte de su fortuna, están destinadas, cuando él fallezca, a una filantropía, a una organización filantrópica, pero que en su portafolio personal él estaba en aquel momento comprando empresas de Estados Unidos, y él decía, previamente yo acá solamente tenía bonos del tesoro. Dice, si los precios siguen pareciéndome atractivos, mi patrimonio, que no está ligado a Berkshire Hathaway, será prontamente de un 100% de empresas de Estados Unidos. ¿Por qué? Por una simple regla: sé temeroso cuando todos son codiciosos y codicioso cuando todos son temerosos. Excelentísimo artículo del querido Buffett. Y uno dice, ¿compró en el mínimo? No, en absoluto. Buffett siempre te va a decir que no tenemos forma de saber cuándo va a ser el mínimo. ¿Qué pasó a partir del 16 de octubre hasta el 9 de marzo del 2009, cuando finalmente fue el piso del mercado bajista? Las acciones después de este día cayeron 28% más. O sea, ni cerca estuvo Buffett de pegarle al piso. Aún así, nadie niega al día de hoy que compró recontra barato, visto lo que pasó después. Bueno, y acá estamos lo mismo. O sea, ¿te perdiste el rally de las acciones argentinas del segundo semestre del año pasado? Bueno, acá tenés una muy buena chance. O sea, te perdiste ese rally. Uy, qué lástima todo lo que subieron las acciones argentinas desde agosto a diciembre. Bueno, acá las acciones argentinas te están dando una chance. Y encima, lo más probable es que esto no se detenga acá. Ojalá que sí. Pero vamos a ver qué pasa la semana que viene, porque vimos el plan de Trump, que todavía tiene sus pasos por delante. Trump quiere sentar a la gente en Mar-a-Lago a firmar acuerdos
para que sus monedas no se deprecien tanto contra el dólar. Eso va a llevar, o sea, llevará semanas, no sé, veremos, o sea, claramente nos esperan más momentos de incertidumbre. Pero bueno, a ver, o sea, dijiste que querías comprar acciones argentinas y ahora tenés miedo, cambiaste de opinión. Bueno, entonces no estás siendo realista. Porque querés comprar acciones argentinas cuando te ponen la alfombra roja. Querés que el mercado te ponga la alfombra roja y diga, bueno, vení, dale, comprá, dale, aprovechá, te estamos dejando los precios bien baratos para que vos compres porque te estamos esperando a vos para que entre. No funciona así, o sea, el mercado no funciona así. O sea, desgraciadamente, afortunadamente, el mercado da este tipo de oportunidades, pero las da en estos días. En estos días donde justamente son muy buenos días porque todos creen que es una muy mala idea comprar. Y obviamente nadie tiene idea de cómo va a terminar esto. No tenemos idea de si este es el piso, no parece serlo. Si las acciones van a caer hasta el 19,9, ahí al 20%, y capaz que ahí termina esta corrección, que por ahora sigue siendo corrección de mercado. Si esto se termina convirtiendo en un mercado bajista. Si Trump en algún momento dice algo durante el fin de semana, no parece, o sea, todo parecería ir para el lado de que, le pusimos aranceles a China. China respondió poniendo un 34% más de aranceles a Estados Unidos. Lo más probable es que Trump agarre y diga, listo, ahora le vamos a aumentar todavía más los aranceles a China. Y digo, esto se transforma en un Romeo y Julieta. Se transforma en dos familias, o sea, Estados Unidos y China, dos familias que se hacen agresiones una a la otra, cada vez más crecientes, una más creciente que la otra, y ya sabemos cómo terminó Romeo y Julieta. Pero bueno, esperemos que no termine así, porque si no vamos a tener mercado bajista y va a terminar mucho peor. Pero digo, las acciones cuando nos pasan este tipo de contextos, o cuando entran en corrección, cuando tenemos miedo a mercado bajista, las acciones se ponen muy miopes, muy corto plazo. Si yo miro a Argentina, las cosas se están haciendo bien, pero claro, pasa eso, me arrastra todo lo que está pasando en Estados Unidos, me arrastra el riesgo sistémico. O sea, yo puedo decir, sí, los ingresos de las empresas argentinas van a subir, los márgenes van a mejorar, Argentina está rebotando la macroeconomía argentina, Milei está bajando regulaciones, capaz que logre un acuerdo de libre comercio. Bueno, seguramente Trump le va a pedir que el peso no se devalúe tanto con respecto al dólar. Suerte con eso, veremos. Pero digo, si salimos un poco del cortísimo plazo, digo, bueno, a ver, yo no sé si decir ya hay que salir a comprar el lunes, pero digo, es un gran contexto para comprar y después para tener paciencia, porque otra no queda. Así que para mí el mercado está dando muy buenas oportunidades, excelentísimas, mejores que nunca, digamos, pero desgraciadamente las está dando porque creo que desde el COVID no tenemos tanta incertidumbre. O sea, desde el COVID. Y recordemos que el COVID terminó siendo una gran oportunidad de compra. Recordemos que el 2022 terminó siendo una gran oportunidad de compra. Con paciencia y bancando el riesgo, o sea, y bancando la volatilidad. La diferencia es que, bueno, en el COVID comprar Argentina también resultó muy buen negocio. 2022 también, pero con más paciencia. Ahora para mí es lo mismo. Pero bueno, o sea, de acá para adelante no tengo idea qué va a pasar, no tengo idea si esto es el final, si va a bajar, pero digo, las cosas en Argentina están mejorando bastante, los fundamentos, pero bueno, nos arrastra el riesgo sistémico. Y veamos cuánto tiempo dura esta incertidumbre. En algún momento frenará. Y bueno, y por eso hoy no divido entre Estados Unidos y Argentina, porque lo mismo, o sea, no tiene sentido hablar de Argentina por separado, porque todo lo que está pasando tiene que ver con Estados Unidos. Así que hoy acoplo los dos informes de Argentina y de Estados Unidos, sobre todo porque ahora encima tengo que hacer la evaluación de Mercado Libre después de esto. Así que hoy acoplo los dos y digo, el mensaje sigue siendo el mismo. O sea, tanto en Argentina como en Estados Unidos hay mejores oportunidades que nunca. Pero justamente las hay porque estaremos comprando en un contexto de suma incertidumbre. Ahora vamos a ver el caso puntual de Mercado Libre. Obviamente que yo hice esta evaluación de Mercado Libre la semana pasada, con lo cual todo el tema de ahora, de cómo le puede llegar a afectar, bueno, Mercado Libre vende todo en Latinoamérica. O sea que en teoría Mercado Libre no se debería ver afectada, porque Mercado Libre vende en Argentina, México, Brasil y después Colombia, Chile, pero todos esos países son muy minoritarios. Entonces, sí, claro, pero si México se ve afectado económicamente porque no puede exportar más a Estados Unidos, todo, y México entra en recesión, y claro, y sí, obviamente que los ingresos de Mercado Libre en México también se verán afectados, obviamente que sí.
Pero bueno, o sea, dado lo que tengo, lo que tengo hecho, digo, bueno, lo que vemos es cómo el precio de la acción está reflejando un potencial escenario futuro y vemos si nos parece razonable o muy pesimista o muy optimista. Así que bueno, yo dejo entonces acá el informe y pasamos entonces ahora sí a la evaluación de Mercado Libre. Así que bueno, para comenzar con la evaluación vamos a ver la cotización, cómo se ha ido moviendo la cotización, y es muy interesante porque retomando de vuelta el tema de justamente de riesgo sistémico, riesgo no sistémico, claro, yo veo esto que pasó, por encima dentro de todo se la aguantó bastante bien Mercado Libre toda esta baja, pero les digo, cuando yo hice la evaluación, yo terminé la evaluación acá más o menos, hace finales de marzo, y fíjense dónde estábamos más o menos por acá en 2100, yo creo que terminé por acá la evaluación, y a partir de ahí se vino una baja como del 15%, o sea, 15% en dólares que me obligó a replantear justamente escenarios futuros. Entonces vuelvo a lo mismo con el tema donde yo digo, che, a ver acá, esta baja, vamos a poner de acá para abajo, esta baja que tuvo Mercado Libre del 15% desde hace 2 semanas hasta ahora. ¿Esto qué fue? ¿Por culpa de la compañía? No, esto es riesgo sistémico, es porque bajan todas las acciones y porque obviamente se le asigna a Mercado Libre, por ser una empresa latinoamericana, un riesgo mayor que una empresa como Amazon, por ejemplo. Porque nuevamente se dice, a ver, si tenemos problemas, México puede entrar en problemas, Brasil puede estar en problemas, esos dos son los principales mercados de justamente Mercado Libre, entonces se pueden ver resentidos los ingresos, entonces ese cambio de expectativa se ve obviamente mucho más reflejado en los precios. Entonces acá está mi pregunta, justamente lo que yo me pregunto es, ok, vemos toda esta baja de la acción, pero a ver, el escenario futuro que está reflejando el precio de la acción en este momento, ¿es tan pesimista como para reflejar un escenario, como digo, de Trump manteniendo los aranceles, de Europa, China, no sé, Japón, África, no sé, respondiendo con más aranceles, sobre todo Europa y China y Latinoamérica, México y Canadá, por supuesto, respondiendo con más aranceles, o no, o es un escenario en el cual dentro de todo se contempla algo más moderado. O sea, entonces yo trato de ver eso, trato de ver con la evaluación, yo trato de ver el riesgo de la compañía. Acá estoy tratando de aislar lo que está pasando en la compañía para ver si yo me puedo aprovechar de eso, porque cuando yo compre acciones de Mercado Libre asumo riesgo sistémico y no sistémico. Entonces, como el riesgo sistémico yo no lo puedo controlar, puedo tratar de justamente ver si Estados Unidos va a solucionar este problema, si va a entrar en recesión, si va a aumentar la inflación, o sea, bueno, cuando yo miro riesgo sistémico, miro si me conviene comprar acciones o me conviene comprar bonos. Y cuando digo, che, ¿me conviene comprar acciones o me conviene comprar bonos? ¿Qué miro cuando tengo que ver eso? Algo así tan general. Y miro la tasa de interés, por ejemplo, miro las expectativas de crecimiento de Estados Unidos, puedo mirar el intercambio comercial, pero básicamente voy a mirar eso, voy a mirar tasas de interés y voy a mirar expectativas de crecimiento, es lo que más voy a mirar cuando digo me conviene esto. O sea, porque cuando yo digo eso, cuando yo digo me conviene comprar bonos o me conviene comprar acciones, ¿qué es lo que estoy midiendo? Riesgo sistémico. O sea, en qué lugar estoy asumiendo más riesgo, o mejor dicho, en qué lugar voy a ganar mayor rentabilidad ajustada por riesgo. Porque recordemos que siempre las inversiones se miden, o sea, que no se miden en el vacío. Siempre se miden en tanta rentabilidad. Sí, yo gané 100% en un día. Sí, pero ¿cuánto riesgo asumiste? Asumiste riesgo de perderlo todo, por ejemplo. O sea, sí, yo compro opciones todos los meses y voy ganando re bien. Sí, claro, va ganando re bien porque estás asumiendo un riesgo de perderlo todo en cualquier momento. Y en cualquier momento, tanto va el cántaro a la fuente que al final se te va a romper. Entonces, digo, o sea, vos siempre mirás rendimiento ajustado por riesgo. Por eso, justamente, uno dice, Meta subió 66% el año pasado. Sí, claro, pero el riesgo que asumiste es mayor a comprarte el Standard & Poor's, que subió 25%. Lo mismo cuando compro bonos. Entonces, cuando yo miro eso, estoy mirando los macrofundamentos. Estoy mirando tasa de interés y estoy mirando principalmente crecimiento económico. Por supuesto que estoy mirando geopolítica también, estoy mirando comercio, que fue lo que pasó en la guerra en Ucrania, por ejemplo, cuando hay
estábamos viendo a ver qué pasaba con el comercio internacional, el conflicto de China con Taiwán, por supuesto se mira por esa cuestión también, entonces vos ahí estás mirando macro fundamental. Ahora, cuando yo me digo, che, a ver, me gusta esta compañía, ahí yo acá estoy mirando, ya me salgo del riesgo sistémico, porque el riesgo sistémico lo miro cuando compro acciones en general, o sea que es un análisis que ya lo hago previo. Acá ya me meto en la compañía. Me meto a decir, bueno, si yo compro esta compañía y no tengo un portafolio muy diversificado, porque si tengo el 95% del portafolio en el Standard & Poor's y compro un 5% de Mercado Libre, ponele que si me va bien, me va a ir muy bien con Mercado Libre, pero en el general del portafolio tampoco es que me va a hacer mucha diferencia. O sea que aún así se considera un riesgo, o sea, se consideraría, si yo tengo un portafolio de 95% de Standard & Poor's y 5% de Mercado Libre, aún así se considera que es un portafolio diversificado y que es un portafolio donde solamente estoy asumiendo riesgo sistémico. Ponele que un poquito de no sistémico, porque un 5% de Mercado Libre es bastante, pero dentro del índice hay mayor ponderación de Apple incluso. Entonces, cuando yo miro a la compañía, entonces lo que yo voy a decir, ok, yo sé que acá, además de meterme en acciones, también me estoy metiendo en esta industria y en esta empresa. Entonces, yo sé que voy a asumir riesgo no sistémico. Entonces, lo que yo quiero es que este riesgo esté bien pagado, que es lo que hace Warren Buffett, es lo que hace Howard Marks, es lo que hace cualquier analista fundamental, cualquier inversor en valor. Digo, a ver, yo tengo que buscar valor en esta compañía para que este riesgo adicional que yo estoy asumiendo eventualmente me sea más que bien recompensado por el mercado. Entonces, si yo hago eso y lo hago bien, a la larga me tiene que ir mejor de lo que le va al mercado. Por eso el querido Buffett le gana al mercado casi todos los años. Algunos años no, pero tampoco cuando no le gana, tampoco es que no le gana por mucho, le gana más, está más o menos siempre ahí cerquita. Entonces, en este caso puntual, digo, bueno, listo, estoy acá en Mercado Libre. Entonces, ahora tengo que analizar la compañía. Bueno, ya conocemos nosotros bastante bien la compañía tiene varias unidades de negocio. Sabemos que la principal de todas, por supuesto, es el marketplace, que es mercadolibre.com.ar o .com directamente, y Mercado Pago. O sea, son las dos partes principales. O sea, el marketplace se lleva el 60% o casi el 60% de los ingresos de la compañía. Fintech, que sería el Mercado Pago, se lleva casi el 40% y el restito está en Mercado Envíos, que es toda la parte de logística. Mercado Shops, que es algo parecido a Shopify, o sea, la posibilidad de que vos tengas tu propia tienda online en Mercado Libre, que mucha gente la utiliza. Mercado Crédito, donde ahí vos, siendo una empresa que vende en Mercado Libre, podés pedir crédito. Y Mercado Ads, que es lo que está copiando un poco lo que está haciendo Amazon, donde vos también podés, ya que tenés mucho tráfico diario, podés aprovechar. Y bueno, eso, vos querés posicionar tu producto. Cuando alguien busque algo dentro de Mercado Libre, querés que tu producto aparezca primero, que aparezca destacado, bueno, ese tipo de cosas son ingresos que se generan por Mercado Ads. Pero cuando hablamos de Mercado Libre, hablamos principalmente de mercadolibre.com.ar, o sea, el marketplace, vamos a llamarle el marketplace, y Mercado Pago, la parte de fintech. Si digo marketplace es la página web normal, y fintech es la parte de Mercado Pago. Esas son las dos partes principales. De hecho, si ustedes se van al informe anual, que por cierto, como siempre pasa, en la descripción del video, si ustedes quieren estos archivos, si ustedes quieren el Excel, si ustedes quieren toda la documentación que yo utilicé para hacer esta evaluación, está todo en el link que está en la descripción. Se lo pueden bajar, pueden hacer sus propias versiones, a ver si ustedes creen que yo estoy equivocado. Bueno, hagan sus propias versiones y ahí van a ver qué le pasa, qué le parece a ustedes, porque nunca nos olvidemos, toda evaluación es siempre y en última instancia mi opinión. Esta es mi opinión respecto a la compañía, por eso yo trato de utilizar el Reverse Discounted Cash Flow para tratar de no meter mi opinión, sino tratar de ver cuál es la opinión del mercado respecto a esta compañía. Entonces, ¿qué es lo que les decía? Que si yo me meto al informe anual y vamos al ítem 8, creo que es. Bueno, recuerden que si ustedes se bajan el informe anual, ustedes en el ítem 1, ustedes van a evaluar una compañía o quieren analizar una compañía y por ahí no saben muy bien qué hace la compañía. O les interesó, no sé, todo el mundo está hablando de Palantir. Palantir es una empresa fundada por Peter Thiel,
que tiene contratos con el gobierno de Estados Unidos. El año pasado subió mucho y vos decís, che, a ver esta compañía de la que habla todo el mundo, vamos a analizarla. Bueno, no tengo mucha idea de qué hace la compañía. En el ítem 1 siempre va a estar la descripción del negocio. Los risk factor son un poco medio zaraza, porque obviamente acá ponen todos los risk factor y yo les puedo asegurar que si ustedes agarraban el último informe anual o trimestral que hizo Lehman Brothers y ustedes leían los risk factor, difícilmente hubieran podido concluir que la compañía estaba muy cerca de quebrar como consecuencia de la crisis financiera del 2008. O sea que la parte de risk factor no es tan útil, pero la parte de business sí, porque acá te explica bien todo lo que es el negocio, capaz que partes del negocio que vos no sabías que la empresa tenía, pero está todo explicado ahí. La otra parte muy importante es esta: Management Discussion and Analysis of Financial Condition and Result of Operations, que es una parte, un ítem que se agregó después de lo de Enron, el escándalo de Enron, la estafa de Enron. Se agregó esto para que los propios gerentes de la compañía te cuenten a vos como accionista, como inversor, como persona interesada en la empresa, cómo le está yendo a la compañía. Entonces, esta parte, este ítem 7, es básicamente los gerentes de la compañía explicándote cómo le está yendo a la compañía. Entonces acá esta es una parte muy jugosa, porque acá sí te explican, que te dice Business Overview. Bueno, acá en el caso de Mercado Libre vuelven a explicar otra vez de qué se trata el negocio. Ya lo hicieron antes en el ítem 1, acá lo vuelven a hacer. Bueno, ese sí, somos la mayor plataforma fintech y de comercio online de Latinoamérica, basada en las visitas únicas. Bueno, acá te cuentan todos los países en los que están, bla 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 bla. La parte de e-commerce, la parte del marketplace, la parte de mercado de envíos, bueno, todo lo que es el mercado shops, la parte de advertising, la parte de mercado pago, todo exactamente lo que hace la compañía. Y esta es la parte que me gusta mucho, porque es la parte donde ahí te desglosan y te dicen, por ejemplo, que Argentina ya pasó a ser el tercer mercado de Mercado Libre, justamente porque dice por los ingresos. En 2024 obtuvo un 55 casi por ciento de los ingresos desde Brasil. Desde el principio fue siempre su mayor mercado. O sea que Mercado Libre siempre fue una empresa, es una empresa argentina por Marcos Galperín, pero siempre obtuvo más ingresos desde Brasil que de Argentina. El 22% lo obtiene de México y el 18% de Argentina. Fíjense que hasta el año pasado era diferente. O sea, Argentina era el segundo mercado y ahora pasó a ser el tercero, ya sabemos por qué. Y después tenés otros países, o sea, acá está englobado todo lo que dicen acá: Costa Rica, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, y Estados Unidos, pero en Estados Unidos solamente tiene una parte inmobiliaria, o sea, no compiten con Amazon. Pero la parte que me interesa, la parte que más me interesa mostrar era esta, donde lo que vemos acá es que en Argentina la parte de Mercado Pago hace rato que viene teniendo más ingresos que el Marketplace. O sea, en Argentina Mercado Pago es más grande que el Marketplace, que mercadolibre.com.ar. O sea, Mercado Libre en Argentina obtiene más ingresos por Mercado Pago. Eso sinceramente a mí me re sorprendió, porque vemos que en otros lados no es así. O sea, en Brasil bastante bien, 7.000 palos en el e-commerce, en el marketplace, 4.300 palos en fintech. En México el doble, o sea, 3.000 palos y 1,5. En Argentina no, en Argentina es al revés. Y vemos que 2023 fue también igual, o sea, el Mercado Pago le da más ingresos que el marketplace, y después en los otros países pasa lo mismo. El marketplace obtiene más ingresos que Mercado Pago. O sea, y acá hay obviamente todo un margen para crecer muy grande, porque estamos hablando de Latinoamérica, donde todavía hay muchísimo por hacer. O sea que cuando miro cómo le ha ido al negocio, digo, bueno, o sea, más o menos acá gráficamente vemos lo que estaba explicando un poco recién. Van a ver que los márgenes de rentabilidad en mi evaluación están alterados, porque yo capitalizo la parte de investigación y desarrollo. Entonces ustedes van a ver que acá dice 14% de margen de rentabilidad operativa. A mí me da más arriba, me da un 16%, pero es por esa cuestión. Ok, entonces tenemos la compañía, ya está, entendimos la compañía. Entonces ahora vamos a aplicar lo que yo les comentaba de Reverse Discounted Cash Flow. Lo que yo hago acá es decir, ok, ¿cuánto está cotizando ahora la compañía? A 1850, bueno, 1841 creo que estaba, a ver, sí, 1841.
podría ponerlo, pero bueno, más o menos lo mismo, 1850. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que manipular las variables de la evaluación, sobre todo esta, los ingresos, sobre todo esta, margen de rentabilidad, sobre todo esta, costo de capital, sobre todo esta, productividad del CAPEX y posiblemente alguna que otra, para tratar de que entre toda esta combinación de variables, por un lado sean realistas, o sea, no meter cualquier número, y por el otro lado, que me den el precio actual de la acción. O sea, yo tengo que lograr hacer converger las variables. Hay algunas que obviamente, como ya lo comenté en evaluaciones anteriores, vos simplemente haces continuidad porque te das cuenta que no hay margen para ser muy creativo ahí. Así que no tenés tantas variables para tocar. Entonces lo que buscas es esto. Lo que buscas es que el precio actual de la acción, que hoy está en 1850 más o menos, te dé más o menos el mismo valor. O sea, vos toqueteas acá para que este valor te dé lo más parecido a este. Acá me da un 2% de diferencia. Entonces, bueno, a ver, cosas para explicar. A ver, en primer lugar, costo de capital. O sea, costo de capital, Mercado Libre es una empresa latinoamericana. Con lo cual, además de todas las variables típicas de costo de capital, tenemos que agregar un riesgo país. ¿Por qué le agrego riesgo país del 3% y después lo voy bajando un poquito hasta el 2%? Porque, como dice este paper, si ustedes descárguense, si ustedes no me creen, porque ustedes dicen, che, pero si en Argentina el riesgo país es de 1000 puntos, vieron que el riesgo país era 900 y pico, si el riesgo país es 950, vamos a suponer, yo tendría que agregar un 9,5% adicional de costo de capital, siempre y cuando la empresa obtenga el 100% de sus ingresos en Argentina, que recién vimos que no, que obtenía menos del 20%. Entonces yo tendría entonces que hacer una ponderación, tendría que decir 9,5% multiplicado por 0,20 y fijarme cuánto es el riesgo país de Brasil, cuánto es el riesgo país de México y hacer un ponderado. Eso tendría sentido, tendría lógica y se podría hacer perfectamente. Yo creo que incluso lo hice en la primera evaluación que hice hace ya más de 5 años seguro. Pero bueno, está este paper que si se descargan el Excel van a poder hacerle clic acá al link y los va a llevar directamente al paper, que este paper lo que explica es de los mismos autores del libro de McKinsey. Como ven, es de un paper que está directamente en la página web de McKinsey. Lo que dice es que cuando vos pones un riesgo país, nunca tenés que usar un riesgo país de más de 6%, porque eso ya implicaría un riesgo enorme. Ven que acá pone probabilidades de cash flow menores y tamaño de la reducción de los cash flow. Entonces, si vos pones un riesgo, o sea, si vos pones un riesgo país del 6%, como dice acá, si vos pones una prima de riesgo país del 6%, lo que ellos vieron acá en base a los datos, es como que vos estás diciendo, o sea, si yo pongo un riesgo país del 6%, es como que prácticamente estoy descontando que hay un 50% de probabilidad de que la empresa quiebre, básicamente. Entonces, ven que dice assuming even odds, o sea, probabilidades iguales de que la empresa va a perder todo su actual valor. Entonces, recordemos eso, nunca, pero jamás cuando vos haces una evaluación, nunca jamás tenés que usar un riesgo país, por más riesgosa que sea la compañía, por más que estés evaluando una empresa 100% argentina, nunca tenés que utilizar un riesgo país mayor al 6%, porque estarías asumiendo prácticamente un 50% de probabilidad de que la empresa se vaya a la quiebra. Que uno podría decirme en Argentina y capaz, bueno, yo no lo creo igual, porque tenemos empresas que han sobrevivido mucho y que van a seguir. Así que yo siempre generalmente utilizo un 3. Después acá le mejoré un 2 porque digo, bueno, suponemos, estamos hablando de ya muy en el futuro, pero digo, lo que me importa siempre es esto. Lo que me importa no es tanto que me dé sensato estos números, sino que me dé sensato este número. Mientras este número me dé sensato, que yo diga tiene sentido, mejor. Entonces digo, arranca en un 14, o sea, fíjense eso también, que ¿se acuerdan ustedes de evaluaciones anteriores? O sea, si no, miren las evaluaciones anteriores, ven que los números acá, en el peor de los casos era 10. O sea, en el peor de los casos puede ser un 10 o puede ser 9 y pico. Acá arrancamos en 14. O sea, eso es riesgo país. Ese es el riesgo adicional por tratarse de una empresa latinoamericana. O sea, eso es un poco lo que está metido también en que veamos
que Mercado Libre cae más que Amazon, por ejemplo. O sea, no solo por tamaño, sino también porque Amazon obtiene sus ingresos desde Estados Unidos y Mercado Libre los recibe principalmente de Latinoamérica, por supuesto, pero de México, de Brasil y de Argentina. Entonces, eso es lo que está un poco expresado ahí también. Entonces, a ver, volviendo a esto acá. Yo tengo que decir, ok, vamos a ver qué asumimos respecto, por ejemplo, a ver, yo acá asumo, como yo les decía, si yo me fijo acá, lo que yo veo acá en el margen operativo de rentabilidad, ustedes van a ver esto, 12%, 14%, 10%, 6, 3%, van a ver margen de rentabilidad más o menos mejorando, pero en un 10, un 14, un 12%. Si ustedes van acá a la primera pestaña, van a ver que, como yo muestro acá, el margen operativo, ven que es más alto. Ven que acá dice 16%, 22%, y acá decimos, che, pero 12%, 14%, y acá vos me estás diciendo 16%, 22%. ¿Por qué el margen de rentabilidad acá es tan alto? Bueno, por esta sencilla razón, porque acá capitalizo, esto quedó de otra evaluación anterior, porque acá capitalizo investigación y desarrollo. Entonces estoy capitalizando el gasto en investigación y desarrollo. Entonces, este gasto para mí no es un gasto, porque lo que gaste Mercado Libre en crear nuevos servicios es un gasto que en realidad es un activo. O sea, es un gasto que está focalizado en construir un activo. Por ejemplo, no sé, Mercado Crédito, Mercado Ads, o sea, todos esos son servicios que tuvieron una investigación previa, un desarrollo previo. Ese gasto en investigación y desarrollo que eventualmente se transformó en un activo, yo lo tengo que reflejar. Entonces, todo este gasto, que son 1.900 millones de dólares, y vemos que va subiendo, yo lo tengo que reflejar como si fuera un activo. Entonces, por esa razón, por reflejarlo como un activo, es que me mejora el margen de rentabilidad. Entonces, ustedes van a ver acá también que cuando yo muestro los márgenes de rentabilidad, ustedes van a ver que no coinciden con estos márgenes de rentabilidad, y más aún, y muy importante, cuando ustedes vengan acá y vean las ganancias por acción, claro, las ganancias por acción que ustedes ven acá, 39 dólares, casi 20 dólares, cuando ustedes vienen acá, las ganancias por acción ven que son diferentes. Y son diferentes justamente por esto, porque yo no tomo la investigación y desarrollo como un gasto, sino que lo tomo como una inversión. Esto está tomado principalmente de los libros de Damodaran, pero también del libro de McKinsey. Entonces tengan en cuenta eso, porque si después me mandan y me dicen, no, mira, te equivocaste acá en las ganancias por acción, te equivocaste en el margen de rentabilidad, no, es por esto, es porque el balance no capitaliza el gasto en investigación y desarrollo, te lo pone ahí como si fuera un gasto. Yo lo saco de acá al gasto, fíjense que acá no aparece el gasto en investigación y desarrollo, no aparece, y lo que sí aparece es solamente la amortización, nada más. Por eso es que como la amortización es más chica que el gasto, me eleva el margen operativo y me eleva la ganancia por acción. Entonces tengan en cuenta eso también cuando ustedes lo vayan a ver, porque claro, cuando yo me fijo acá y hago las proyecciones, acá hay un tema. ¿Se acuerdan que yo en evaluaciones anteriores yo les decía, cuando vos tenés una empresa si vos tenés una empresa que está creciendo mucho, lo que tenés que tratar es que la empresa siga creciendo, pero focalizarte en el margen de rentabilidad. Porque lo que más va a afectar el rendimiento de la compañía, cuando una compañía crece mucho, crece a doble dígito, por ejemplo, es que mejores la productividad de la compañía. Cuando vos tenés una empresa como Walmart, que fue la última evaluación que hice, que es una empresa que crece muy poquito, lo que vos tenés que hacer es mejorar el margen de rentabilidad, que en Walmart vimos que era muy, muy pequeño, porque si mejorás el margen de rentabilidad, eso va a provocar una mayor mejora, una mejora más grande en el valor de la compañía que si te enfocás como gerente en aumentar los ingresos. Lo que vos tenés que tratar de hacer es que los ingresos sigan mejorando y después tratar de cranear, de pensar, de buscar todas las maneras posibles para mejorar la productividad de la compañía. Con Mercado Libre estamos como en un intermedio, porque como ven acá, yo cuando proyecté hacia adelante, proyecté márgenes de rentabilidad que más o menos se mantenían en el orden del 16%. Recordemos entonces acá que yo venía de márgenes del 16, del 22 y del 16, tomando los márgenes con la capitalización de la investigación y desarrollo. Yo venía de estos márgenes
porque acá estuvo el COVID, obviamente, acá se estaban recuperando del COVID, entonces era como todo un periodo de adaptación. Y acá ya estaríamos estabilizados, ¿no? En un margen donde yo digo, bueno, un 16% de margen lo puedo tomar como algo ya más propio de la compañía, algo más realista, de un estado más estable de la compañía. Entonces cuando proyecto hacia adelante, digo, ok, bueno, yo voy a proyectar hacia adelante, pero cuando proyecte acá margen de rentabilidad operativa, proyecto un margen de rentabilidad ahí del 16, 16, 17, o sea, mejora un poquito, después lo voy bajando y lo sigo bajando hasta más o menos acá. O sea, acá, en este caso, recordemos que yo estoy acá suponiendo que, esto está descontando el precio actual de la acción. O sea, recordemos que todos estos números que estamos viendo de proyecciones a futuro, lo que están básicamente dándome es el precio actual de la acción. O sea que es más o menos, yo estoy tratando de descifrar lo que el mercado está queriendo ver. Después vamos a jugar un poco, vamos a mover un poco para ver cómo podría moverse la evaluación de la compañía, pero digo, si yo asumo que el margen de rentabilidad se mantiene estable, más o menos, porque aparte vemos que acá baja un poquito, a 15 y pico, pero como que más o menos ahí se va manteniendo estable, más o menos llego al valor actual de la acción, pero acá está la cuestión. ¿Cuál es la cuestión? Los ingresos. Y acá está la clave de todas. Si ustedes se fijan acá, van a ver un contraste enorme, que es lo que me permite a mí decir que yo creo que esta empresa está muy subvaluada. Fíjense, si yo me voy a la parte de ingresos, fíjense cómo fueron variando los ingresos, cómo viene creciendo esta compañía. Desde el 2020, en realidad desde el 2019, que yo se lo agrego para tener un dato más, vemos 73, 77, 52, 40, 37. O sea, el crecimiento de esta compañía sigue siendo muy alto. Obviamente que viene en disminución porque es lo normal, pero digo, claramente viene muy alto. O sea, si yo tomo el promedio de los últimos 3 años, me da 43% de crecimiento anual promedio durante los últimos 3 años. O sea, esta empresa viene creciendo mucho. Ahora bien, fíjense el crecimiento que yo tengo que proyectar a futuro para que me dé el precio actual de la acción. O sea, fíjense cómo vengo y fíjense lo que yo tengo que proyectar. O sea, proyectando un 24% de crecimiento promedio anual, teniendo en cuenta que la empresa viene creciendo así, proyectando un 24% y asumiendo que se mantienen los márgenes, yo obtengo el precio actual de la acción. Entonces, acá está la cuestión. Bueno, ok. Creo que la conclusión de cualquiera de nosotros tiene que ser, esto está muy barato. O sea, esto que está descontando el mercado es extremadamente pesimista. O sea, muy, muy, muy pesimista. Tengamos en cuenta que con COVID y todo lo que representó el COVID, aún así vimos estos crecimientos en 2020-2021. O sea, me parece que si yo tengo que asumir este escenario futuro para justificar el precio actual de la acción, me parece que estoy siendo muy, muy, muy conservador. Entonces, bueno, vamos entonces a relajar un poco esta cuestión y vamos a decir, bueno, ok, a ver, pana. Vamos a venir acá, en vez de este 24%, antes de tocar este 24%, vamos a la parte que más me preocupa, que sería esta. No sé, vamos a suponer, no sé, 14. Bueno, 4 no. 14. Acá. Y bueno, vamos a suponer que el margen de rentabilidad operativa, que hoy está en 16 y pico, lo voy a bajar a 14. Ok, entonces ahí ya estoy un poquito más conservador, más realista, diciendo, a ver, realmente, siendo sincero, me sorprendería que Mercado Libre logre mantener un margen de rentabilidad así, un poco va a bajar. Claro, entonces, como yo le decía, este tipo de empresa por ahí es muy sensible al margen de rentabilidad. Entonces, si yo mantengo un crecimiento del 24, pero bajo el margen de rentabilidad al 14, o sea, mantengo el 24, con 24 y 16 de margen de rentabilidad, 16 y pico, me daba el precio actual de la acción. Fíjense qué pasa si yo mantengo el 24, pero bajo el margen de rentabilidad de la compañía, se me cae un 11%, se me va a 1649. No es tanto, teniendo en cuenta que bajó como 15% en las últimas 2 semanas de Mercado Libre, no es tanto, pero vemos ahí un poco esa sensibilidad. Entonces, a ver, ¿qué pasaría
Si yo acá en vez de un 24, a ver, qué sé yo, vamos a ser un poco más optimistas. No digo que pongamos un 37, pero pongamos un 30. Ya que vemos acá que durante los últimos años viene creciendo al 43, está bien, digo, la incertidumbre de Trump, vuelvo a repetir, vamos a ver qué pasa con lo de Trump. No parecería que sea algo que vaya a durar todo el resto del año, ojalá que no, lo de Trump, veremos. Esperemos que lleguen a algún acuerdo pronto. Pero digo, bueno, vamos a suponer qué pasa si yo a Mercado Libre digo, bueno, está bien, ok, vamos a subirle un poco el optimismo, en vez de un 24 vamos a poner un 30. ¿Qué pasa con la evaluación de la compañía? Y se me va bastante linda, 2.400. Se me va muy muy linda, o sea, 34%, o sea, realmente me está gustando mucho. Entonces digo, bueno, ok, a ver, ¿qué pasaría? Entonces, bueno, a ver, ya ahí, ya más que suficiente para querer comprar. Por supuesto, a ver, señores de la Comisión Nacional de Valores, por favor, no me demanden porque esto no es una recomendación de compra ni de nada, esto es un ejercicio teórico. Cada persona que esté viendo este video tiene que hacer su propia evaluación. Esto es solamente para mostrar, tengo que hacer este disclaimer, digo, para mostrar que esto se puede hacer y que está al alcance de cualquier persona que quiera hacerlo. Se puede hacer una evaluación y uno puede ver esto y poder invertir con información que tal vez no está descontada en los precios. Así que por favor, señores de la Comisión Nacional de Valores, absténganse de cualquier cosa. Digo, pero dicho eso, esta empresa luce estar muy muy barata. Ni que hablar, por supuesto, fíjense qué pasa. Acá estamos viendo un 34% de evaluación, 34%. Ni que hablar si yo pongo 31, 32, obviamente, pero si yo pongo un mejor margen de rentabilidad. Si pongo un 15, ¿qué pasa si pongo un 15? Estábamos en 34, fíjense dónde vamos ahora, a un 42. Nos vamos a $2.600. Entonces, a ver, vamos a volver para atrás, vamos a decir 14. ¿Cómo está el tema de rentabilidad de la compañía? A ver, tema de rendimiento sobre capital invertido me parece muy coherente. O sea, hay empresas donde, como yo les mostraba en otras empresas, bueno, en Mastercard, por ejemplo, yo hice la evaluación de Mastercard, no la mostré en los videos porque no me gustó tanto lo que me dio. Me dio un resultado bien, ni muy cara ni muy barata. Pero el rendimiento sobre el capital invertido en empresas como Visa y como Mastercard es muy difícil de calcular por el altísimo margen de rentabilidad que tiene. Cuestión de que Mercado Libre sí me sirve. Fíjense los valores anteriores y fíjense que dentro de todo, bueno, se van manteniendo en un 50 y pico. Y fíjense que hacia adelante, a mí lo que me importa es, cuando yo hago proyecciones hacia adelante, justamente que sea coherente. Que la empresa está obteniendo un margen de rentabilidad del 57, 54, bueno, que no se vaya a un 70, ni que baje a un 30. Que más o menos se vaya manteniendo y se vaya moviendo a poquito. Ven que acá va pasando así, arrancamos en 54 y vamos ahí bajando de a poco, como es lo normal, porque una empresa que va madurando, que va creciendo cada vez menos, tiene que ir pasando por esta trayectoria de rendimiento sobre el capital invertido. Y bien, me gusta, porque va bajando, baja del 40, baja del 30, termina en un 28, bien. Esto me gusta. Vamos al tema productividad. Ya sabemos que productividad se mide con este ratio que es ingresos dividido capital invertido. Vemos acá, bueno, en 2021 es post-COVID, no deberíamos tenerlo en cuenta, pero vemos estos tres valores y da 3,8, ingresos dividido capital invertido, da 3,8, y acá volvemos a lo mismo, ¿no? Quiero que más o menos me dé un valor coherente, pero por sobre todo quiero que me dé un valor descendente, como que la productividad de la compañía se va manteniendo, pero que va bajando de a poco, y eso es lo que vemos. Fíjense que arrancamos en 3,9 más o menos, sube un poquito, pero después vemos cómo baja. Digo, ok, ¿por qué? ¿Por qué justamente me importa esto? Porque quiero algo realista. O sea, porque yo sé que a medida que las empresas crecen, va bajando la productividad, va bajando el margen de rentabilidad, van disminuyendo los ingresos. Entonces yo quiero que si proyecto un escenario a futuro sea lo más realista posible. Entonces, una empresa que me pinta barata, me parece que está muy barata, incluso en estos escenarios donde yo ya de por sí estoy asumiendo que la empresa se va a volver menos productiva y el rendimiento sobre el capital invertido va a bajar, entonces es como que es redondito, ¿no? O sea, es como que te cierra por todos lados. Es como que vos decís, ok, joya. Entonces digo, si yo
yo tengo esta situación donde tengo un 34% de subvaluación y ese 34% de subvaluación con un objetivo de 2.500, vamos a suponer, con una empresa que crece al 30 y que tiene un margen de rentabilidad que va disminuyendo y no que va aumentando, que va disminuyendo hasta el 14, por ejemplo, ¿hasta dónde le había puesto? A ver, sí, que va disminuyendo hasta el 14 y que crece al 30, me cierra por todos lados. Creo que de todas las empresas que evalué este año es la que más barata me parece. Obviamente que me parece más barata teniendo en cuenta lo que ha bajado, porque recordemos que cuando yo hice esta evaluación, esto me está dando 2.400, esto me está dando 2.400 de objetivo, y recordemos que cuando yo hice la evaluación, acá no había 1.850, acá había 2.100. O sea que tampoco era que me daba tan barata. Ahora bien, si yo mantengo el margen de rentabilidad, porque la verdad que quisiera mantener un margen de rentabilidad conservador, porque ni que hablar obviamente si pongo 15 o 16, ni que hablar, o sea, se me va muy arriba la evaluación. Pero bueno, no sé, empezás a decir, bueno, ¿qué pasaría si en vez de crecer a un 30 crece un 31, por ejemplo? Poquitito más, un 31. Bueno, tengo acá que se me va a 2.647, se me va no mucho más, pero más o menos. Entonces digo, bueno, claramente a estos valores esta empresa luce muy barata, luce muy subvaluada. Entonces, el que quiere agarrar la evaluación y hacer su propio escenario, ¿qué pasaría si el margen de rentabilidad baja un 12? Bueno, podríamos ver, o sea, y para ver la sensibilidad, obviamente, o sea, no sé en qué contexto el margen de rentabilidad bajaría tanto, pero fíjense que si yo digo pero este margen de rentabilidad es insostenible, tarde o temprano el margen de rentabilidad de la compañía va a tener que bajar a un 12%, claramente, en ese caso, me sigue dando, pensé que me iba a dar cara, obviamente que, porque estoy haciéndole crecer un 31, pero si el margen de rentabilidad baja un 12% y le pongo un 30, a ver si le pongo un 30 que me da, no debería cambiarme tanto, y me sigue dando un dice, o sea, a ver, a estos valores esta empresa está barata por donde la mires, o sea, fíjense que yo cuando hice la evaluación acá me daba 2.100, acá me está dando 2.151. O sea que quiere decir que o el mercado estaba asumiendo que el margen de rentabilidad va a caer mucho, porque obviamente, como siempre digo, ¿no? Hay infinitas combinaciones posibles. Hay infinitas combinaciones posibles que yo pueda toquetear el margen de rentabilidad, los ingresos, el costo de capital, todo para que me den el precio actual. Entonces, yo recién les decía, el precio actual de la acción está descontando que los ingresos van a caer al 24 anual y que se va a mantener el margen de rentabilidad. Puede que no. Puede ser que yo asuma, por ejemplo, que el margen de rentabilidad. Puedo suponer, por ejemplo, que el margen de rentabilidad va a caer a un 12. A ver, déjenme chequear, a ver si lo puse de vuelta ahí, acá. Vamos a suponer que el margen de rentabilidad va a caer a un 12, que es una caída brutal del margen de rentabilidad, es muchísimo. Entonces, esas son las variables que yo tengo que estar mirando en la compañía ahora. Y vamos a suponer entonces que yo digo, bueno, vamos a suponer un 28. A ver, no, un 8 no. Un 20. No. Espera, a ver. A ver. 28. El teclado. Y ahí me da, ahí está. Ahí me da bastante bien. Entonces, yo diría, ok. El otro escenario, además de ese 24% de crecimiento y 16% de margen de rentabilidad, yo podría decir que otro escenario posible, no sé cuál, nunca voy a saber cuál, pero otro escenario posible que podría estar descontando el precio de la acción de Mercado Libre en este momento, es que el crecimiento pase de ser lo que viene siendo ahora, 37 y pico, a ser un 28, o sea, caída también importante, pero con un desplome muy fuerte del margen de rentabilidad a un 12%. Nuevamente, mi conclusión es la misma. Es muy pesimista. Es muy pesimista para que termine dándose por las ventajas competitivas de la compañía.
Porque si estamos hablando de una compañía por ahí cuya ventaja competitiva está siendo puesta en duda, yo te la puedo entender. Pero Mercado Libre tiene efecto red, que es su principal ventaja competitiva. O sea, sigue creciendo. O sea, no solo sigue creciendo, sino que tiene mucho para crecer porque tiene mercado para crecer. Latinoamérica es todavía un terreno muy fértil para crecer. O sea, tiene mucho margen para crecer. Son casi la misma cantidad en toda Latinoamérica. Brasil tenés 200 millones de habitantes, México tenés 100 millones de habitantes, con Argentina tenés 40 y pico más, con el resto de Latinoamérica superás incluso la población de Estados Unidos. Obviamente, como lo comentábamos anteriormente, con un poder adquisitivo muchísimo más bajo que el de Estados Unidos. Pero aún así tenés para crecer, tenés mucho margen para crecer. Entonces digo, si esta empresa está descontando que el margen de perdón, al revés, si el mercado está descontando que esta empresa va a poder mantener su margen de rentabilidad, pero que los ingresos van a caer a un 24% de crecimiento promedio anual, me parece que es muy pesimista. Si el mercado está descontando que el margen de rentabilidad se va a desplomar a un 12%, que es muchísimo desplome, y que los ingresos se van a desplomar al 28, en vez del 24, el 28, aún así me parece muy pesimista. Entonces, digo, analizando esta compañía, yo creo que si yo asumo riesgo no sistémico, o sea, si decido, bueno, voy a comprar acciones, pero además de todas las empresas voy a comprar esta, creo que juego con las probabilidades a mi favor. $2.650 sería mi objetivo. $2.650 ya sería un precio que si yo compro la semana que viene, compro ahora y digo, bueno, si durante los próximos 12 meses el precio de la acción llega a $2.650, me tengo que poner un recordatorio o algo, alguna alerta que me salte, por si me olvido, para chequear de vuelta la evaluación, para ver si realmente tiene sentido seguir teniendo esta acción en el portafolio, si me voy a seguir viendo beneficiado por tener esta acción, por el riesgo que estoy asumiendo por tener esta acción. Obviamente que para ese momento, cuando ya las acciones, ponele que llegue a 2.650 durante estos 12 meses, ya voy a tener un par de balances más que actualizaron cómo le está yendo a la compañía, así que ahí podría volver a actualizar la evaluación y eso. Si llega a $2.650 durante este año, ahí sí me acuerdo, o sea, si me salta la alerta y tengo tiempo, puedo volver a hacer la evaluación. Si no, alguno me quiere escribir y me dice, acordá, fíjate que llegó a 2.650, volví a hacer la evaluación, ahí la puedo llegar a hacer de vuelta. Así que bueno, en el mientras tanto digo, ojalá que se haya entendido, ojalá que sirva esto, porque nuevamente acá, a ver, tampoco me sorprende lo que pasó. O sea, digo, nuevamente acá encontré una acción subvaluada y no me sorprende. No me sorprende, porque si vos estás metido en este contexto de tanta baja brutal en Estados Unidos, es muy difícil. Así como el artículo de Buffett, donde te dice, yo estoy comprando porque a pesar de que el mundo financiero es un desastre y se filtró a la economía y se está filtrando a las empresas y hay muchas empresas que la van a pasar muy mal, aún así hay muy buenas empresas que están valuadas muy baratas. Hay muy buenas empresas que se van a recuperar, que van a salir de esta, como todos vamos a salir de esta. Pensemos a Buffett en el medio de la crisis financiera del 2008, diciendo, yo estoy comprando porque estas empresas están muy baratas. Y si vos sos codicioso cuando los demás son temerosos, podés aprovechar joyas como esta y decir, bueno, yo estoy comprando acá y compro tranquilo porque sé que estoy asumiendo riesgo del mercado, pero también de la empresa, pero estoy tranquilo con el riesgo de la empresa porque ya hice los números, ya hice los deberes y vi que aún así en varios escenarios veo que todo lo que está descontando esta empresa, veo que todo lo que está descontando el precio actual de la empresa es muy pesimista. Y creo que ni aunque la guerra comercial de Trump se vaya a prolongar por un par de meses, hasta que eventualmente arreglen algo, creo que ni aún así el deterioro, el daño que le pueden llegar a hacer a esta compañía va a ser tan mala como lo que está descontado en este momento en el precio de las acciones. Así que para mí es una oportunidad de compra. Así que bueno, de vuelta, esto no es ninguna recomendación, por favor, señores de la Comisión de Valores, ténganlo en cuenta. Está el Excel para el que quiera agarrar este Excel mío y
y hacer su propia versión. En la descripción del video lo pueden descargar. Veremos, tengo que hacer la versión de Nvidia seguro, que ahí capaz, vieron que siempre Nvidia está cara, vamos a ver qué pasa. Bueno, no sé cuál va a ser la próxima evaluación que voy a mostrar. No sé cuándo tampoco, tengo varias empresas que tengo que hacer evaluaciones por delante. Me voy a apurar un poco porque en un par de semanas salen los balances nuevos. Entonces quisiera terminar la mayor cantidad de evaluaciones posible antes de que ya queden viejas, porque esta evaluación de Mercado Libre en un mes queda vieja, porque sale el balance nuevo. Así que bueno, ojalá que sirva, ojalá que se entienda bien y que entendamos el gran valor que le podemos agregar a nuestro portafolio si nos tomamos el trabajo de hacer esto. Así que bueno, veremos qué ocurre, vamos a ver qué pasa con esta guerra comercial de Trump. Así que bueno, yo entonces me despido, hasta la semana que viene. Si se quieren comunicar con nosotros pueden enviar un mail a info@conectarbursatil.com.ar o si me quieren contactar directamente lo pueden hacer en X. Mi usuario es @leonardogalt. Así que nos vemos la semana que viene. Chao.